Hola a todos, ¿cómo se encuentran? Continuamos con la novela del mundo de One Piece. El nombre de la novela, One Piece comenzando como el Rey Mono. Muchas gracias a todos por su apoyo. Recuerden que esta novela ya está completa en Patreon, capítulo 176. La multitud estaba tan emocionada que la multitud estaba tan emocionada. Oye, 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 oye. ¿Qué ambiente hay aquí? Doflamingo apareció en el aire. Estaba suspendido en el aire con Ski Road. El hilo de seda transparente conectaba las nubes del cielo y miraba a todos. Doflamingo. Por un momento, todo el campo de batalla se detuvo temporalmente y todos lo miraron. Enelu parecía tener mala suerte. Estaba tan concentrado en la lucha con Kaji que no se dio cuenta de que Doflamingo se acercaba. En ese momento, al ver que el otro lo observaba desde arriba, quiso subir y darle una descarga eléctrica. Pero Kaji parecía tener una mirada codiciosa, y Enelu no podía hacer nada, de lo contrario era difícil garantizar que Kaji no corriera a lidiar con otros miembros de la tripulación. Doflamingo, ¿qué haces aquí? Preguntó con calma el vicealmirante Tsuru. La llegada de este hombre superó las expectativas del vicealmirante Tsuru, y sus motivos también eran desconcertantes. Claro, para animar este lugar. Jijijijijijijiji. Doflamingo se rió y activó su habilidad de fruta, jaula de pájaros. Innumerables hilos casi transparentes brotaron de las manos de Doflamingo, elevándose rápidamente a un lugar alto para luego caer a los alrededores, dibujando arcos peligrosos, y pronto formaron una forma similar a una jaula de pájaros. La jaula era muy grande, envolvía a todos dentro y se iba cerrando poco a poco por la mitad. Bardock observó cada movimiento de Doflamingo y no lo detuvo. El objetivo de Doflamingo debería ser evitar que todos se vayan. Ya sean ellos o la armada, todos son sus objetivos potenciales. Si hay una posibilidad, no le importaría enterrar a todos en Frevans. Pero Bardock no es falso en absoluto. ¿Es la jaula realmente indestructible? ¿Es Fujitora, quien es un general, realmente incapaz de destruirla? Nada de esto importa. Doflamingo está en la jaula de todos modos. Si es derrotado, la jaula se romperá naturalmente. Además, cuando la jaula se encoge, la marina obviamente se ve más afectada. Tienen más personal y muchos han perdido el conocimiento. Bardock no tiene prisa. Aún tiene tiempo para bromear. Doflamingo, ¿tienes demasiadas frutas del diablo? Esta vez no puedes usar esas frutas inútiles para compensar. Los ojos de Doflamingo se crisparon levemente al oír esto. Es una provocación flagrante. Quiere cobrar su rescate antes de que empiece la pelea. ¿Debería confiarse demasiado? Vicealmirante Tsuru, ¿aún no lo va a hacer? Es obvio que el vicealmirante Tsuru está preocupado por ti. Después de todo, eres un villano que mató a su padre y a su hermano. Cuando Bardock dijo esto, Doflamingo se puso furioso, y el vicealmirante Tsuru también se sorprendió un poco. Esto es un secreto. No esperaba que Bardock supiera todo esto. Entonces, ¿sabe Bardock que Doflamingo es un dragón celestial que fue expulsado de la tierra sagrada de Marijoa? Jejejejejeje, ¿quieres provocarme? ¿Quieres que te ataque solo a ti y evite a tu tripulación? No dejaré que te salgas con la tuya. Empecemos con tu tripulación. Y los parásitos. Innumerables hilos invisibles cuelgan, intentando parasitar y controlar a Robin y los demás. Doflamingo sabía que los hilos parásitos no podían lidiar con Enel y Dad Bonis, así que no desperdició el esfuerzo. Inesperadamente, Robin y los demás esquivaron uno tras otro, y ninguno de ellos fue controlado. Miró más de cerca y descubrió que era la habilidad de fruta de Nico Robin la que les decía a los demás que esquivaran con anticipación. ¿Despertó su Haki de observación? ¿Qué puedo hacer? Doflamingo simplemente aterrizó desde el aire y planeó hacerlo él mismo. Por el lado de Robin, todos estaban preparados. Capítulo 177. La llegada de Doflamingo ha traído problemas a Bardock. Ahora, el enemigo es la armada por un lado y los 7 señores de la guerra del mar por el otro. Aunque ambos bandos no se consideran como propios, aún así deben unirse contra el enemigo cuando surge uno externo. Por supuesto, los pequeños movimientos son otra cuestión. Y esta vez, Doflamingo fue muy astuto y no usó tácticas parasitarias para manipular a la armada. De esta manera, aunque no les guste, no pueden atacarlo. El vicealmirante Tsuru y los demás deben ayudarlo a contener a Bardock y a los otros 3. Doflamingo apareció y Bardock tuvo que considerar si otros miembros de la familia Don Quijote estaban en camino. Originalmente, con el apoyo de Manserry, la armada en el campo de batalla principal sería derrotada lentamente por Robin y los demás tarde o temprano. Ahora, con un Doflamingo extra, la presión recayó instantáneamente sobre Bardock. Esta vez, la armada no era tan férrea como Akainu, y no había que preocuparse por sus vidas si eran derrotados.
Enfrentarse a Doflamingo era diferente, y sus compañeros podían resultar heridos o morir en cualquier momento. Si aún hubiera gente de la familia de Don Quijote viniendo detrás, Bardock había decidido no jugar. Enelu, dale una patada. Bardock simplemente susurró y luego pateó al vicealmirante Tsuru. El vicealmirante Tsuru contraatacó y Bardock se retiró con la fuerza. Oh, no. El vicealmirante Tsuru se apresuró a alcanzarlo. Tan pronto como Enelu captó la señal de Bardock en la distancia, ignoró a Kaji y se convirtió en un rayo y corrió hacia Doflamingo. Los usuarios de la habilidad de fruta de tipo velocidad son así. Si realmente quieren abandonar la batalla, al oponente le resulta difícil interceptarlos, y solo pueden perseguirlos con fuerza por detrás. La velocidad es poder. Enelu apareció instantáneamente junto a Doflamingo y lo pateó. Doflamingo reaccionó rápidamente, levantando su brazo envuelto en haki de armamento, intentando bloquear la patada relámpago de Enelu. Subestimó a Enelu. La patada fue tan potente que Doflamingo la bloqueó, pero no del todo, y fue despedido. Kaji, que llegó tarde, finalmente bloqueó el siguiente ataque de Enelu. En el momento en que Doflamingo aterrizó, una profunda sensación de crisis lo invadió. Miró hacia atrás apresuradamente y vio una barra de hierro con un rayo negro que la atravesaba. Era el aro dorado de Bardock. Conocía de antemano el punto de aterrizaje de Doflamingo gracias a su haki de observación, que le permitía predecir el futuro. Se deshizo del último haki del vicealmirante Tsuru y quiso que Doflamingo se marchara pronto. Morirás. Una fuerte intuición le recordó a Doflamingo que si no podía bloquearlo, podría ser golpeado hasta la muerte con un palo. Esto despertó el potencial de Doflamingo, y movilizó el color armado dominante de todo su cuerpo y lo envolvió alrededor de su brazo. Auge. No se puede decir que estuviera intentando detener un carro con sus brazos, pero el estancamiento entre el brazo de Doflamingo y el aro dorado duró menos de un respiro, y ya no pudo continuar y fue golpeado con un palo. Esta vez, antes de que Doflamingo aterrizara, perdió el conocimiento en el aire, y la jaula perdió su control y fue liberada instantáneamente. Solo se puede decir que Doflamingo sufrió una gran pérdida con sus intenciones. Al final, subestimó a Bardock y abandonó el escenario sin mostrar gran parte de su fuerza. Después de que Bardock venció a Doflamingo, este se dio la vuelta y el palo fue colocado sobre su pecho, ni demasiado rápido ni demasiado lento, solo bloqueando una palma, que era la del vicealmirante Tsuru que lo perseguía. Estuvo a punto de caerme. Se rió Bardock. Deja de decir tonterías, obviamente no es así, dijo el vicealmirante Tsuru con indiferencia. ¿El vicealmirante Tsuru hizo eso a propósito? Insinuó Bardock. ¿Eh? ¿De qué estás hablando? El vicealmirante Tsuru fingió ser estúpido. Olvídalo, esta vez se acabó. Enelu, Wanlei. Las palabras de Bardock significaban retirada, y una vez que Wanlei cayó, todos regresaron a la nave. Enelu se deshizo de Kaji nuevamente y Wanlei atacó a toda la armada. Capítulo 178. Grand Line, cuartel general naval, proveedor marino. Lo siento, Sengoku, los dejamos escapar otra vez. La voz del teniente general Tsuru provenía del Denden Mushi, y Sengoku no pudo evitar fruncir el ceño. ¿Ya son tan poderosos? Salgan los tres juntos y deténganlos. No pueden irse. Bueno, no hay que subestimar su fuerza. El líder Bardock domina 3 colores de Haki. Sospecho que domina el Haki de ver el futuro. Aún tiene algunas reservas en esta pelea. En él, el dios del trueno, es tan rápido como Borsalino, su poder de ataque es aún mayor, muy difícil de manejar. Daz Bonis, Gion no puede ganar en poco tiempo. Además, hay muchos usuarios de habilidades de frutas en su grupo, especialmente uno de ellos es sospechoso de ser un sanador. La existencia de los enanos que son usuarios de frutas nos ha convertido de una ventaja en una desventaja, el vicealmirante Tsuru informó con calma la situación. Tras escuchar el informe del teniente general Zangur guardó silencio un momento y luego preguntó: ¿cuántas bajas hubo esta vez? El teniente general observó el lugar del rescate y respondió: seguimos contando los heridos. Muchos, pero afortunadamente no muchos soldados de la marina murieron. Enviaré un informe detallado más adelante. Además, Doflamingo también está gravemente herido. Maldita sea, esta vez debo ofrecer oficialmente una recompensa por ellos. Doflamingo, ¿qué te pasa, hermano? Sengoku rápidamente dirigió su atención a Doflamingo. El vicealmirante Tsuru explicó brevemente el asunto y sugirió: en vista del fracaso de Doflamingo, quizás podamos hacerle perder su estatus de Shichibukai. Según las regulaciones del gobierno mundial, el perdedor no puede disuadir a los piratas. No está calificado para ser uno de los 7 señores de la guerra del mar. Doflamingo. Sengoku apretó los puños.
Me temo que no es tan sencillo, pero lo intentaré con los 5 ancianos. En cuanto a Bardock y los demás, dejémoslo así por ahora. Tras la llegada de Shanks el pelirrojo al Nuevo Mundo, la situación se volvió bastante tensa. Barba Blanca, Big Mom, Kaido, Wan-Zi, era casi un caos. El cuartel general necesitaba enviar a un gran número de personas, y por el momento no había fuerza de combate. Los apoyo. Tienen suerte. El teniente general Tsuryu no pudo evitar suspirar al oír esto. El mar se está volviendo cada vez más caótico. Comparados con Bardock, los grandes cocodrilos del Nuevo Mundo son más preocupantes. Sin embargo, cuando Bardock entre al Nuevo Mundo, probablemente se encuentre con otro gran cocodrilo. Desafortunadamente, la Armada no puede prescindir de personal para lidiar con ellos ahora. Tras la llamada, el vicealmirante Tsuryu regresó al campo de batalla principal, donde se atendió a los heridos. En ese momento, Gion y Kake se enfrentan a alguien. Devuélvanos al joven amo. Marina, ¿quieres violar las reglas del gobierno mundial? Dover es uno de los 7 señores de la Guerra del Mar, te aconsejo que no te metas con él. Los asistentes eran los cuadros y miembros principales de la familia Don Quijote. Vieron cómo la Marina detenía a Doflamingo y no pudieron evitar sentirse ansiosos. Cállate. Escoria. Gion resistió el impulso de desenvainar. Si no fuera por los privilegios de los 7 señores de la Guerra del Mar, ¿tendrías la oportunidad de hablar delante de mí, Escoria? Largo. Claro que Torrebol y los demás no podían rendirse, pero no se atrevieron a hacer nada. Este era el equipo del vicealmirante Tsuryu. Solo podían seguir denunciando. Justo cuando Gion estaba a punto de explotar, el vicealmirante Tsuryu se acercó y dijo: Doflamingo está gravemente herido y necesita silencio ahora. ¿Puedes dejar de hacer ruido, por favor? Tenemos nuestro propio médico. Por favor, devuélvanos a Dover. Torrebol no es fácil de engañar, dijo con firmeza. Hablemos de ello cuando se despierte. El vicealmirante Tsuryu se fue inmediatamente después de decir eso, ignorándolos. Sin embargo, ordenó al médico del barco que inyectara de Doflamingo una cantidad suficiente de anestésico. Antes de los resultados de la guerra, hermano Doflamingo, olvídate de despertar. Capítulo 179. BN Shemu BNB Libra NGNCCH Adch, Kokeo Shunin Kunyi Tranchin B Libra NH. Tierra Santa María Joa, Ciudad Pangu y las 5 estrellas viejas están discutiendo. El niño Don Quijote es realmente inútil. Fue derrotado tan fácilmente. Zangur quiere abolir su estatus como Shichibukai. ¿Qué opinas? Se dice que fracasó y no puede seguir sirviendo como uno de los 7 señores de la Guerra del Rey. Guay, pero él tiene el secreto en sus manos, está gravemente herido y él lo controla. Si quieres tomar medidas contra él, este es el momento. No es apropiado. Ese chico es un loco y astuto, nadie lo sabe. ¿Tienes un plan B? El secreto tiene un gran impacto, así que no conviene actuar precipitadamente ahora. Bueno, y renunció poco después de convertirse en un Shichibukai, lo que es un gran golpe para la reputación del sistema Shichibukai. Bien, dejemos este asunto de lado primero. Ahora viene el remanente de Ohara, Nico Robin, ... Los 5 ancianos charlaron de forma informal y se organizaron fácilmente varios eventos importantes. En comparación con Bardock y los 5 ancianos, están más preocupados por Nico Robin, un arqueólogo que puede descifrar textos antiguos. Regreso al Mar del Norte. Cuando Doflamingo, que estaba envuelto en vendas por todo su cuerpo, despertó, nunca hubiera soñado que su repentino ataque casi lo envió a Impel Down. Afortunadamente, el secreto en su mano era lo suficientemente importante como para que los 5 ancianos tuvieran algunas preocupaciones, por lo que pasó el nivel anterior de manera segura. Estás despierto, así que sal de aquí. Después de que Gion se enteró de que los 5 ancianos no abolieron el estatus de Doflamingo como Shichibukai, se sintió muy infeliz y su tono también era muy infeliz en ese momento. Doflamingo frunció el ceño primero y luego soltó su característica risa. Podía percibir la anormalidad en su cuerpo. La Armada parecía querer hacer algo, pero no lo hizo. Éxito. Ja. Marina, no dijo nada más, se levantó y se fue. Pronto, Doflamingo conoció a otros miembros de la familia Don Quijote. Te lo digo, Dover, ¿estás bien? Dover, ¿te sientes mejor? Maestro, la Marina quiere capturarlo. Maestro, ¿tiene alguna instrucción? Y un grupo de subordinados seguía haciendo preguntas con cierta servidumbre. Doflamingo los consoló y preguntó: ¿Dónde está el grupo de Bardock? ¿Han escapado? Dover, sus barcos pueden volar. La Armada estaba indefensa y escaparon, respondió Trébol. Maldita sea, me vengaré de ese golpe. Doflamingo quería vengarse de inmediato. Perdió por un pelo. No me convence en absoluto.
¿Sabes? Su movimiento definitivo, el despertar, aún no se ha mostrado. Esta vez, el oponente fue sorprendido. La próxima vez que peleemos, me aseguraré de que el oponente esté en apuros. Te lo digo, Dover, el gobierno mundial ha bloqueado esta batalla. Detalles. Cambiarán la recompensa por Bardock y su banda, de la recompensa interna de la Armada a una recompensa pública, si informamos a Morgan y le decimos que no diga tonterías, sugirió Torrebol. ¿Una recompensa? Jejejejeje, no puedo fingir que no lo sé. Doflamingo puso los ojos en blanco, como si tuviera alguna idea. Por otro lado, después de que el caballo dragón blanco se separó de Frevans, regresó a desembarcar en el mar. Tras ser examinados y tratados por Manserry, todos se recuperaron por completo y con mejor salud que antes. Después de esta batalla, creo que todos progresarán mucho. Enelu confirmó que no había ninguna armada detrás de él. Chase, asintió a Bardock. Bardock respiró aliviado. Si se enfrentaba a la armada y a la familia Don Quijote al mismo tiempo, seguiría siendo muy problemático. Bardock, ¿a dónde deberíamos ir ahora? La marina podría perseguirnos. Nos están reteniendo. Preguntó Robin directamente. Vamos a esta próxima parada. Dijo Bardock señalando la carta náutica. Todos miraron juntos y el mapa náutico mostraba la isla de Aillan. Capítulo 180. Después de mucho tiempo, los piratas del pelo rojo estaban descansando en una isla sin nombre en el Nuevo Mundo. Ah. Por fin salimos del apuro. Estuvimos a punto de quedarnos acorralados por los piratas de Big Mom. Shanks bebió un vaso de ron y suspiró ruidosamente. Es que eres demasiado desordenado, Shanks. Te dije que no robaras los postres que fueron homenajeados a Big Mom, pero insististe en probarlos. Ahora hay otro gran pirata detrás de ti. Se quejó Jesús. Sí, cruzamos el territorio de Barba Blanca. Hundimos el mamut bajo Kaido. Tuvimos una pelea con el gran One Piece. Ahora hemos ofendido a Charlotte Linlin. Escuché que el viejo Garp nos ha estado persiguiendo. Vicecapitán, debería encargarse de Shanks. Otros también siguieron el ejemplo. Ben Beckman fumó un cigarrillo, ignoró las bromas de todos y compró un periódico nuevo al vendedor de diarios. Shanks se rió de las bromas de todos. ¿No es interesante? Salud por la gran aventura. Salud. Salud por la navegación libre. Salud. Shanks y todos bebieron unas copas de vino y luego tuvieron tiempo de comer barbacoa. De repente, una risa contenida vino de un lado, y esa risa hizo que Shanks pensara que la había escuchado mal. Beckman, ¿realmente puedes reír a carcajadas? La sonrisa de Ben Beckman se hizo cada vez más evidente. Shanks, míralo tú mismo. Entregó una recompensa, y el contenido de la misma era realmente interesante. Shanks lo tomó y lo miró, sus ojos se abrieron, uno Bailey, jajajajajaja, se rió tanto que se le saltaron las lágrimas, y se atragantó con la barbacoa en el medio, y bebió varios sorbos de vino seguidos antes de poder relajarse. Lu, ven a ver a nuestro amigo, está en la mina. Jajaja, no puedo más. Solo esto, me reiré de él toda la vida. Shanks volvió a reírse a carcajadas. Al oír esto, Lucky Luke dejó de asar carne y se acercó a recoger la recompensa. Jajaja, es muy gracioso, uno Bailey, jajaja, este obsequio circuló entre todos, y todos los que conocían a la persona de la foto se rieron felices, solo porque conocían a la persona que aparecía en ella, era su pequeño amigo, Bardock. Al mismo tiempo, innumerables personas en el mar vieron este regalo, y muchas personas se sintieron desconcertadas y se preguntaron si estaba mal impreso. Algunas personas todavía tenían alguna impresión de Bardock, pero casi lo habían olvidado. Solo quienes realmente conocieron a Bardock no pudieron ocultar su sonrisa en ese momento. Comenzaron a pensar en cómo burlarse de él la próxima vez que lo vieran. En el Mar del Norte, el caballo dragón blanco no está lejos de la isla de Aillan. Bardock no tiene otra opción en este momento. Solo tiene una recompensa. Explorador, Bardock, sin importar la vida o la muerte, recompensa 1 Bailey. ¿Sabes? Una vez le dio fama a Chopper en el archipiélago Sabaody, solo para que su recompensa fuera un poco mayor. Inesperadamente, ahora es 1 Bailey. Esta vez, todos los del caballo del dragón blanco de su organización Diente de León recibieron una recompensa. Sin duda, él es el más bajo. Ahora todo el mundo lo evita, porque cuando ven a Bardock tienen miedo de reírse en el acto, lo cual es demasiado de mala educación. Después de un rato, Bardock sacó el Denden Musi y marcó un número. Morgans, ¿qué pasa? ¿Solo valgo una Belly? ¿Todavía te ríes? ¿Crees que derribaré el Neuseum y me comeré su carne? Dime, ¿qué pasa? Doflamingo. Bueno, eso es todo. Bardock apretó los dientes y colgó el Denden Musi.
La cantidad de la recompensa no importa, pero sí es un gran problema que haya quedado mal ante sus conocidos. Bardock ya ha empezado a planear cómo hacer quedar mal a Doflamingo. Capítulo 181. La única manera de hacer el ridículo es hacer el ridículo. Las acciones de Doflamingo no solo eran para disgustar a Bardock, también quería evitar que Bardock se convirtiera en uno de los 7 señores de la Guerra del Mar. Después de todo, después de convertirse en uno de los 7 señores de la Guerra del Mar, la recompensa es fija. ¿Unos 7 señores de la Guerra del Mar de Bailey? ¿Quieres hacer que la gente se muera de risa? Bueno, en realidad le daba asco a Bardock. Bardock cambió de mentalidad rápidamente y se concentró en el negocio. La isla de Aiyan no es famosa en el Mar del Norte, pero su tecnología está muy desarrollada, con submarinos de última generación. Y lo que es más importante, aquí se encuentra Trafalgar Law, y también la tribu peletera Beppo. Resulta que Bardock quiere modificar el caballo dragón blanco para que pueda bucear. Con la tecnología de la isla Petrel, combinada con la tecnología que Bardock ya posee, el caballo dragón blanco podrá navegar fácilmente por el mar. Trafalgar Law y Beppo también son talentos que interesan a Bardock. Uno es el usuario de la fruta de la operación, un excelente cirujano con gran potencial. El otro está relacionado con el Principado Peludo de Zou, donde se encuentra el texto histórico que Robin necesita. En un destello de relámpago, en él apareció junto a Bardock, con una sonrisa forzada en su rostro. Bardock, estamos en la isla Petrel. Deja de reírte, ¿vale? No es solo una recompensa de 1 belly. Tu primera recompensa es de 300 millones de belly, pero la fruta del trueno vale más de 300 millones de belly, ¿verdad? ¿No crees que te has guardado la fruta del trueno? Dijo Bardock enojado. Estoy ansioso. Dijo en él 2 palabras sin expresión alguna. Oye. Pelea. Pelea ahora. Bardock fingió tirar de Enel, pero Enel retrocedió rápidamente. No. Estamos en la isla Golondrina Marina. Entonces, Enel huyó. Estaba seguro de que si luchaba con Bardock ahora, sufriría una gran pérdida. Bardock solo estaba hablando. Chopper, quien tenía la recompensa más baja, tenía 100 baileys, que era más alta que la recompensa inicial en el tiempo y espacio originales. ¿Dijo algo Bardock? Simplemente lamentó que su trabajo en el archipiélago Sabaody fue en vano. Cuando el White Dragon Horse atracó, todos se reunieron en la cubierta de proa. Bardock miró a su alrededor y asintió. Todos pudieron controlar sus expresiones. Aunque las comisuras de sus labios se crispaban disimuladamente, no era evidente. Bajad a tierra y partid. Ordenó Bardock. Adelante. Respondieron todos. Antes de que el caballo dragón blanco se acercara, los habitantes de la isla Golondrina Marina ya lo habían notado. Gracias a la última recompensa, la identidad de todos fue rápidamente reconocida. Así que el puerto estaba desierto en ese momento. De hecho, había 3 personas en este grupo con recompensas de más de 100 millones, a saber. Torenel, con una recompensa de 300 millones de bayas. Kidman Daz Bonis, con una recompensa de 270 millones de bayas. Devilson Nico Robin, con una recompensa de 130 millones de bayas. Hay muchas otras personas con recompensas de decenas de millones. Se puede decir que incluso en el Nuevo Mundo, estas personas se unieron y no son fáciles de provocar. Así que los habitantes de la isla Aiyan se escondieron pronto. Entre ellos se encontraban Trafalgar Law, Beppo, Pekín y Shiaki. Los 4 se escondieron, pero también observaban en secreto. Qué extraño, ¿por qué el líder es el que tiene una recompensa de una baya? Preguntó Pekín con curiosidad. Sí, ese Thor está unos pasos por detrás. Shiaki también suspiró. La recompensa no significa nada. El explorador va al frente, lo que significa que es el jefe y su fuerza debe ser considerable, analizó Ludo con calma. Ah, es ese pelaje de mapache. Dijo Beppo de repente. Pensó que Chopper también era una tribu de pieles, por lo que estaba un poco emocionado y habló un poco fuerte. Esto hizo que los otros 3 lo miraran al mismo tiempo. Beppo inmediatamente bajó la cabeza. Lo siento, los otros 3 se cubrieron la frente al mismo tiempo. No te disculpes tan fácilmente. Mientras peleaban y hacían ruidos aquí, lo que no sabían era que Bardock y los demás ya los habían atrapado con unas pocas palabras. Capítulo 182. Los 2 estaban hechos un lío. Lo encontré. Enel giró la cabeza y miró a un lado. ¿Quieres traerlos aquí? Antes de llegar a la isla Aiyan, Bardock había dicho que encontraría a algunas personas allí. Todos conocían las características de Ludo y Beppo, así que Enel rápidamente encontró a los 4 escondidos. Ah, ¿sí? ¿Hay un hombre llamado Lobo ahí dentro? Preguntó Bardock lentamente. Wolf posee la tecnología submarina que le interesa de Bardock. Ludo y Beppo son importantes, y la tecnología submarina también lo es.
Además, Bardock no sabe si Wolf ha construido un submarino. Si lo aleja antes de tiempo, causará muchos problemas. No hay ningún lobo allí. Enelu negó con la cabeza. Solo hay 3 niños y un oso blanco. ¿De verdad? Vamos a preguntar. Wolf está con ellos. Robin, usa tu habilidad para buscarlo también. Wolf tiene lo que necesitamos. Si encontramos un submarino, no hay problema. Después de que Bardock terminó de hablar, condujo a Ludo y Beppo. Robin levantó los brazos y los cruzó sobre el pecho mientras caminaba y comenzó a observar a todas las personas de la isla. La red del corazón de Enelu tiene un alcance lo suficientemente grande y puede usarse para escuchar a escondidas, pero cuando una persona está sola y no emite ningún sonido, Enelu no puede identificar su identidad inmediatamente. Oh no, ¿por qué vienen a nosotros? Beppo, debiste haber hablado demasiado alto hace un momento. Pekinis y Aki estaban tan ansiosos que daban vueltas. Lo siento, Beppo volvió a caer en un estado de baja presión, bajó la cabeza y se disculpó proactivamente. ¿Es hora de disculparse? Se quejaron Pekinis y Aki al unísono, y luego le sugirieron a Ludo. Corramos, capitán. Aunque Ludo no tenía su propio barco pirata y su identidad no era la de un pirata, Beppo, Pekinis y Aki respetaban a Ludo como capitán. Demasiado tarde. Habitación. Ludo usó su habilidad, sacó la espada larga que llevaba consigo y cortó hacia atrás. Resultó que Enel apareció detrás de ellos en algún momento. Al ver la espada larga que Ludo blandía, Enel levantó el palo dorado para bloquearla sin importarle. ¿Qué? La expresión de Enel cambió drásticamente, como si hubiera visto algo increíble. Su bastón dorado estaba roto. Aunque fue descuidado y no envolvió el color dominante en el bastón dorado, esta era un arma que creó con su habilidad, mucho más dura que el acero común. No esperaba que el chico frente a mí, que blandía la espada tan lentamente, también pudiera cortar su ar. Hay algo raro. Al ver que la espada larga estaba a punto de golpearlo, Enelus lanzó un rayo y se alejó de Lau. Descarga 1.000.000 de voltios. Enelus liberó un relámpago. Fue demasiado rápido. Esta vez, Lau y los otros 3 ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar antes de electrocutarse. Soplo. Los 3 humanos escupieron una bocanada de humo negro y cayeron al suelo. Beppo, de la tribu de pieles, era muy resistente a los rayos y aún podía mantenerse en pie. Se paró frente a los 3, miró fijamente a Enelus y adoptó una postura de combate. No importaba cuán fuerte fuera Lau en el futuro, en ese momento acababa de curar su enfermedad principal y había dedicado mucho tiempo a las habilidades médicas, por lo que su fuerza no era fuerte. Vaya, Enelus, golpeaste demasiado fuerte. La voz de Bardock llegó desde atrás, lo que puso nervioso a Beppo, pero no podía apartar la vista de Enelus. Fue un acto reflejo. Pudo cortarme el bastón dorado. Sobreestimé su poder de combate. Enelus recogió el palo dorado roto y no volvió a atacar. Usó su habilidad para recuperarlo. Manserry, ayúdalos a sanar. Bardock volvió a mirar a Beppo. Beppo, ¿verdad? Estarán bien. Beppo seguía alerta. Al instante siguiente, Manserry arrojó varios dientes de león con halos que cayeron sobre las 3 personas, quienes cayeron al suelo y sobre Beppo, respectivamente. ¡Guau! Gritaron Pekinis y Aki al darse cuenta tarde. Luo estaba muy tranquilo. Los 3 se pusieron de pie y miraron a su alrededor. Luo consideró si era posible usar la habilidad de la fruta para llevarse a todos, pero descubrió que la posibilidad era escasa, lo que hizo que la frente de Ludo se cubriera de sudor. Tranquilo, no tenemos malas intenciones, lo consoló Bardock. Quiero encontrar al señor lobo. No conozco a ningún lobo, y aquí no hay ningún lobo. Te equivocaste de persona, dijo Ludo antes que los demás. Beppo y los otros 2 entendieron y no dijeron mucho. Bardock, lo encontré. Wolf y el submarino. Él está construyendo un submarino solo en una base. Me temo que aún no sabe que estamos aquí, dijo Robin bajando el brazo. En ese caso, vámonos. Dijo Bardock, y luego les dijo a Ludo y a los demás. Vengan con nosotros. Bajo la guía de Robin, un grupo de personas caminó hacia la base secreta de Wolf. Capítulo 183. El primer paso es tomar la iniciativa. La expresión de Lau era de mal humor. No se rindió, pero no se le ocurrió ninguna solución por un rato. Beppo y los otros 2 querían hablar en secreto, pero él los detuvo. Era inútil. A medida que se acercaban a la base de Wolf, Luo tomó una decisión. Sería demasiado tarde si no actuaba. Había desarrollado una nueva habilidad. Para atrapar a un ladrón, primero tenía que atrapar al rey. Su objetivo era Bardock. Mientras pudiera robarle el corazón, tendría una moneda de cambio. Habitación. Luo desplegó la habilidad de la fruta de la cirugía y trató de mover a Bardock frente a él. Bardock giró lentamente y no se vio afectado por la habilidad de Luo.
Oye, chico, ¿buscas la muerte? Kid parecía disgustado. Kira incluso sacó su voz. El plan salió mal, y el rostro de Lau estaba lleno de ansiedad, pero aún así quería resistir. Simplemente movió su cuerpo frente a Bardock y le tocó el pecho con la palma de la mano. Bisturí. Bardock levantó la mano para detener a los demás, permitiendo que la palma de Lau le tocara el pecho. Observó cómo la expresión de Lau pasaba de la sorpresa a la desesperación, y luego dijo lentamente: aunque la habilidad de la fruta es buena, mi dominio es mayor. Me debes 4 vidas ahora, y estarás en mi barco en el futuro. Bardock se sintió muy satisfecho de que Lau se uniera a la causa por una razón superficial. Lau y Beppo eran los objetivos, y Pekinis y Aki eran los extras, y también los grilletes de Lau y Beppo. Lau era muy inteligente y comprendió lo que decía Bardock. Estaba muy insatisfecho, pero tuvo que aceptar. Por favor, dejen ir al señor Wolf. Lau seguía diciendo eso. Wolf le salvó la vida y fue la segunda persona después del señor Corazón. No queremos lastimarlo, solo necesitamos sus habilidades y yo lo ayudaré a resolver un problema. Después de decir eso, Bardock continuó avanzando. Luo solo podía confiar en él temporalmente. ¿Y si no confiaba? Frente a un edificio oculto en el bosque, todos se detuvieron y Bardock llamó a la puerta. Tras un largo rato, la puerta se abrió. Quien estaba dentro era precisamente el objetivo del viaje de Bardock. Un pirata retirado, Wolf, un talentoso constructor de submarinos. Bardock originalmente quería reclutarlo a bordo, pero pensándolo bien, ya estaba retirado, por lo que no sería difícil para él. ¿Quién eres? Preguntó Lobo confundido. Estaba muy ocupado estos días y ni siquiera leyó el último periódico, así que no reconoció la identidad de Bardock ni de los demás. Entonces vio a Lu, Beppo y los otros 4, y al ver sus expresiones de preocupación, se puso más alerta. No se ponga nervioso, señor Wolfe. Soy el aventurero Bardock. Estoy aquí para añadir capacidades de buceo a nuestra nave. Resulta que sé que tienes esta habilidad, así que estoy aquí para tomarme la libertad de venir. No queremos tu tecnología a cambio de nada. Te ayudaré a someter a tu hijo, Buck. ¿Qué te parece? Las palabras de Bardock hicieron que Wolfe se quedara en silencio por un momento. ¿Cómo lo supiste? No le he contado a nadie más sobre la tecnología submarina ni sobre Buck. No importa. ¿Lo importante es tu respuesta? Preguntó Bardock. ¿Tengo elección? Preguntó Wolfe con tristeza. Bardock se rió. No hay elección. Pero no te preocupes, lo haremos maravillosamente. Bug es un chico malo, pero es tu hijo después de todo, y no lo mataremos. Usa la habilidad de la fruta. Limitaré su habilidad con esposas de piedra marina y usaré la habilidad de la fruta del diablo para extraerle el corazón y dártelo. Obedecerá tus órdenes en el futuro. Cuando Luo escuchó las palabras sacar el corazón, las comisuras de sus ojos se crisparon. ¿Se usó a sí mismo? Sin embargo, no está mal poder ayudar al señor Wolfe. Wolfe lo pensó y aceptó el trato de Bardock. Prometo darte la tecnología del submarino, pero quiero que primero resuelvas el asunto de Buck. No hay problema, trato hecho. Convino Bardock. Un simple Buck ya no existe para Bardock. Una vez que el caballo dragón blanco se transforma con éxito, puede navegar por el mar a su antojo. Grand Line, regresaré pronto. Capítulo 184. El enemigo estaba en problemas. Bardock cumplió su palabra y se enteró de la dirección de Badge por Wolfe, y luego controló el caballo dragón blanco para atacar desde el aire. Cuando descendieron del cielo y llegaron directamente frente a Badge, Badge estaba de fiesta con sus hermanos. La mayoría de los piratas son así, ya sea en una fiesta o de camino a una fiesta. ¿Quiénes son, bastardos? ¿Quieren morir? Badge se levantó y miró fijamente a Bardock y a los demás. Cuando vio claramente el caballo dragón blanco, a pesar de que en ese momento estaba cubierto de cera, este barco del tesoro volador todavía despertó la codicia de Badge. Resultó que me enviaron el barco. Chicos. Rodeadlos. Tras decir eso, tomó la iniciativa para rodear al caballo dragón blanco. Debo decir que es muy valiente. Bug es un hombre disolvente que comió la fruta borracha, la cual puede transformarse en líquido libremente, y los ataques comunes son ineficaces contra él. Esta es su confianza. En el Mar del Norte, con tanta habilidad, siempre y cuando no provoques a esas pocas personas, casi puedes caminar de lado. Bug todavía está sano y salvo, y su suerte todavía es buena. Además, puede emitir una luz que derrite corazones desde sus ojos para embriagar a la gente y así manipularla. Si no se le quita esta habilidad en 24 horas, la persona ebria morirá de borrachera. La poderosa habilidad hace que Bug sea arrogante, pero desafortunadamente, esta vez enfrentará sanciones. Bardock no quería perder el tiempo allí, ni que Ludo se ocupara de la otra parte.
Simplemente liberó el aura dominante con indiferencia, y los piratas secuaces perdieron el conocimiento, dejando solo a Bak temblando. ¿Qué trucos hiciste? ¿Por qué se cayeron todos? Gritó Bak con fiereza. ¡Qué aburrido! Pasó un relámpago y Bak solo oyó 3 palabras al final, y luego sintió un dolor en el cuello y entonces no supo nada. Llévate a Bak contigo, recoge el botín y luego avisa a la marina para que limpien el desastre, dispuso Bardock. Está bien, capitán. Todos hicieron su trabajo y pronto regresaron al barco. Bak y su tripulación, como la mayoría de los piratas, vivían una vida de lujo, así que no tenían ahorros ni sorpresas. El caballo dragón blanco regresó pronto a casa. Cuando Wolf vio a Bak esposado con esposas de piedra marina, todavía estaba un poco sorprendido. Fue demasiado rápido, solo pasaron unas pocas horas antes y después, incluido el tiempo para apresurarse en el camino. Wolf tenía una actitud complicada hacia su hijo Bak. Sabía que Bak había aprendido cosas malas, pero siempre quería corregirlo, e incluso se convirtió en su pirata por un tiempo. No fue hasta que descubrió que Bak no tenía ninguna esperanza que Wolf se dio por vencido y planeó desarrollar un submarino para enfrentarse a Bak. ¿Por qué Vegapunk se unió al Departamento de Investigación Científica del Gobierno Mundial? Porque hay suficiente dinero y mucha gente. Wolf investigaba solo, con escasez de fondos y sin ayudantes. La investigación sobre submarinos apenas ha madurado, pero producir un producto final requerirá mucho tiempo y dinero. Por suerte, Bardock tiene dinero, y gastarlo puede ahorrar mucho tiempo. Creo que no tardará mucho en transformar el caballo dragón blanco. Ro, es tu turno. Bardock le dio una palmadita a Lau en el hombro y dijo. Lau no perdió palabras. Habitación. Bisturí. Activó el poder de la fruta de la cirugía y golpeó el pecho de Bak con la palma de la mano. Un cubo que rodeaba el corazón fue derribado. El corazón de Lau se movió y el poder de la fruta se activó de nuevo. El corazón a lo lejos apareció en su palma como si se hubiera teletransportado, y el corazón dentro del cubo seguía latiendo con regularidad. Por otra parte, el corazón de Bak cayó en las manos de Lau, todavía sano y salvo. Esta es la magia de la fruta del diablo sobrehumana. ¡Guau! Todos los espectadores exclamaron. Bardock tomó el corazón y aplicó fuerza suavemente, y Bak cayó al suelo con dolor, gritando de dolor. Como puede ver, señor Wolfe, con este corazón, si no quiere que Bak haga el mal, tendrá que seguir sus instrucciones. Aunque no lo haga con el corazón, al menos no lastimará a los demás. En cuanto a las esposas de piedra marina, son mi regalo. Si puedes usar el poder de la fruta del diablo, le será fácil acabar contigo. ¿Qué le parece, señor Wolfe? ¿Está usted satisfecho? Bardock le lanzó el corazón a Wolfe, quien lo atrapó con prisa y lo apretó con fuerza sin querer. Bak volvió a gritar y rodó por el suelo. Capitán Bardock, el trato está cerrado. Iré a ordenar la información ahora mismo. Por favor, que Luo venga a ayudarme. Wolfe ya sabía que Bardock y Luo habían abordado el barco, y no podía evitarlo. Solo podía aprovechar el momento. Dile algo. Bardock asintió en señal de acuerdo. Wolfe llevó a Lau a la habitación y le dijo que tenía mucho que contarle. Capítulo 185. El laboratorio subterráneo de Wolf. Señor Wolf, ¿dónde está la información? Preguntó Lu, mirando a su alrededor. Este laboratorio es la base secreta de Wolf, y alberga muchas de sus obras. Lu es el primer forastero en entrar. Si no hubiera sabido esto, cuando Bardock y sus amigos llegaron, Wolf habría pensado que fue Lu quien trajo a la gente aquí. Pero ahora no entiende cómo Bardock encontró este lugar. No te preocupes por la información. Lu, ¿recuerdas lo que te dije sobre la habilidad definitiva de la fruta de la operación? Preguntó Wolf con calma. Ah, ya recuerdo. Fue entonces cuando no lograste probar el avión, dijo Lu recordando. Eso no se llama fracaso, se llama accidente, corrigió Wolf. Lu extendió las manos con impotencia. Está bien, después del accidente, me lo dijiste después de realizarte la operación. La habilidad máxima de la fruta de la operación puede hacer que las personas sean inmortales, pero el precio es que la persona con la habilidad pierde su propia vida. Bueno, eso es usar tu propia vida a cambio de un milagro que solo ocurre una vez. Te dije que no lo revelaras fácilmente en ese momento, o te traería un sinfín de problemas. Ahora parece que ya saben de la operación fruta. Wolf suspiró. Lu bajó la cabeza y no dijo nada. Frente a Bardock y a los demás, quienes desconocían el propósito en ese momento, no tenía poder para contraatacar sin usar su habilidad. Aunque la usó, el resultado no cambió, pero si volviera a ocurrir, seguiría tomando la misma decisión. De acuerdo, al menos estarás bien a corto plazo, y para usar la habilidad definitiva, debes estar dispuesto, así que no te preocupes demasiado. Lo consoló Wolf de nuevo. Luo simplemente asintió.
Wolf no dijo nada más. Aquí tienes la información técnica del submarino, puedes dársela más tarde. Resultó que no era necesario analizar la información. Wolf simplemente tenía algo que decirle a Luo. Luo tomó la información, se dio la vuelta y planeó dársela a Bardock. Luo. También he empezado a construir un submarino. Ya se ha elegido el nombre. Polar Diver. Su forma se inspira en la golondrina que vuela en el fondo del mar. Sí, bueno, si algún día vuelves aquí, no olvides venir a mí. Ese es el regalo que te preparé. Cuídate también. Cuida de Beppo, Pekinis y Aki. Wolf le gritó a Luo desde la espalda. La figura de Luo tembló, pero no miró atrás. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Dijo con la voz más tranquila posible. Señor Lobo, no se preocupe, cuidaré bien de todos. Le dejo el buzo polar. Después de eso, Luo corrió al suelo con la información. En el suelo, Bardock tomó la información, la hojeó y se la entregó a Robin. Robin hojeó rápidamente. Estaba respaldando la información, memorizándola mientras la hojeaba. Tras hojearla una vez, la copia de seguridad se completó. ¿Qué es un erudito genial, un arqueólogo de primer nivel? Eso es. Al final, los datos fueron estudiados por Enel, Kid y Chopper. El caballo dragón blanco ya es una nave que integra múltiples tecnologías, por lo que el plan en los datos no se puede aplicar directamente y debe mejorarse de acuerdo con la situación de la nave. Los trabajadores del barco no necesitan buscar a extraños. Los pequeños robots a bordo son superasistentes con múltiples funciones. Son expertos en limpiar, cocinar, luchar y navegar, y por supuesto, también pueden realizar las tareas de los trabajadores del barco. De esta manera, los secretos del caballo dragón blanco no se filtrarán al exterior. Capítulo 186. Tras zarpar de la isla Aiyan, el viaje del caballo dragón blanco al Mar del Norte estaba a punto de concluir. El propósito de Bardock al llegar al Mar del Norte también se había cumplido. Reforzar la tripulación del barco, obtener información sobre los factores de linaje y transformar el submarino. Después, Bardock regresó a la base de Doflamingo. La recompensa no podía quedarse sola. Como resultado, llegó demasiado tarde. Doflamingo ya había comenzado a moverse hacia Grand Line. Debería estar aún en el Mar del Norte, pero era más difícil encontrarlo. Con la ayuda de la adivinación de Hawkins, Bardock estuvo a punto de alcanzarlo varias veces, pero aún era un poco más lento. Doflamingo parecía estar más ansioso por ir al Grand Line. Bardock simplemente dejó de buscarlo. De todas formas, protegería a Dressrosa en secreto en ese momento, y no temería que Doflamingo viniera de visita. Este es el beneficio de conocer la trama. Por lo tanto, Lau conocía el conflicto entre Bardock y Doflamingo, lo que le hizo menos resistente y empezó a integrarse plenamente en el grupo. Por ejemplo, Beppo y los otros tres se integraron mucho más rápido que Lau. La habilidad de Manserry casi hizo que Lau dudara de su vida. Cualquier médico estaría maravillado con esta panacea. Su fruto de la operación ya era muy irrazonable, y había un fruto de la curación aún más defectuoso. Lau empezó a hablar frecuentemente de habilidades médicas con Manserry y también a estudiar sus dientes de león. Como cirujano, esto no significa que solo conozca técnicas quirúrgicas. Chopper, quien se dedicó al área de tecnología, también participa en la investigación. Además, tiene que aprender la tecnología de factores de linaje, participar en el plan de transformación submarina del caballo dragón blanco y hacer ejercicio a diario, por lo que está muy ocupado. Cuando el viaje al Mar del Norte estaba a punto de completarse, Enel, Kid y Chopper finalmente completaron el plan de transformación del caballo dragón blanco. Lógicamente deberían encontrar un lugar donde comenzar la transformación inmediatamente, pero Bardock tiene otros planes. La mayoría de ellos poseen habilidades frutales, y la seguridad del buceo no puede subestimarse. Por lo tanto, Bardock decidió ir al reino del tambor en busca de Guapol. El metal de Guapol es sin duda el mejor material para el caparazón del caballo dragón blanco. Bear y Jinmi fueron al reino de Drum para recibir tratamiento, y no tuvieron mucho contacto después. Se desconoce si el ejército revolucionario ha derribado Guapol. Montaña invertida, el caballo dragón blanco llegó aquí nuevamente, pero esta vez fue la entrada al Mar del Norte. ¡Guau! ¿Es esta la montaña invertida? Es espectacular. Sí, es demasiado alto. El agua fluye hacia lugares más altos. Si no lo hubiera visto con mis propios ojos, no lo creería. Beppo, Pekinis y Aki quedaron impactados por la escena que tenían ante ellos. Luo y Hawkins no dijeron nada, pero miraron el canal sin parpadear. En términos relativos, los demás estaban bastante tranquilos. Habían visto más o menos la escena ante ellos y estaban acostumbrados. Agárrense fuerte, vamos a entrar al canal. Gritó Bardock en voz alta. No había otra opción.
Para brindarles a los recién llegados una experiencia completa, Bardock decidió seguir las reglas y entrar al Grand Line como todos lo hacen. ¡Guau! Nadie se atrevió a descuidarlo. Recogieron los objetos fijos del barco cercano. Si los tiraban, sería una desgracia. El caballo dragón blanco siguió la corriente con mucha facilidad y entró en el canal de la montaña al revés. Bardock y su tripulación eran ahora veteranos de la navegación. A diferencia de aquellos piratas que se adentraron en Grand Line sin estar preparados, el caballo del dragón blanco conocía la peligrosa ruta que atravesaban. El barco se dirigió directamente hacia las nubes y alcanzó el punto más alto. En ese momento, Bardock miró al otro lado de la montaña invertida. En teoría, si se lanzaban desde la cima, sería el fin del Grand Line. Negando con la cabeza, Bardock descartó esta idea audaz. No había prisa, aún no era el momento. Pronto, la corriente comenzó a llevar el barco hacia abajo y el fuerte viento hizo volar el cabello de todos. Los ojos de Beppo se entrecerraron y el gran oso blanco parecía esponjoso y suave, atrayendo la atención de Robin y Perona. Mira, es el mar, estamos en Grand Line. No parece diferente. Oh, Grand Line, allá voy. No hace falta decir que eran Beppo y los otros tres nuevamente, y Lau se mantuvo alejado de ellos con desdén. Hawkins aprovechó la oportunidad para sacar las cartas del tarot y adivinó. La probabilidad de encontrarse con la marina, 0. Bardock miró el mar cada vez más cerca y también se sintió diferente. Capítulo 187. Los dos estaban tan ocupados que tuvieron que esperar hasta el día siguiente. Grand Line, Cabo Twin. Qué extraño, ¿dónde está Crocus? Perona miró a su alrededor, buscando a Crocus. Quizás en la barriga del App. Hay un complejo turístico en la barriga del App que él transformó, dijo Robin, tocándose la barbilla. ¿Azafrán? ¿Laboratorio? Barriga, barriga. Las personas que subieron al barco después estaban confundidas. Había un resorte en la barriga. Era demasiado escandaloso. Bardock explicó. La Gu es una criatura única en el mar del oeste. Una ballena isleña. Una ballena isleña adulta es tan grande como una isla. De joven, siguió el barco pirata de su amigo humano hasta aquí. Como el Grand Line era demasiado peligroso y él era demasiado joven en aquel entonces, su amigo lo dejó aquí para que lo cuidara el guardián de la torre, Crocus. Acordaron volver a aventurarse juntos cuando regresaron de Grand Line, pero eso fue hace décadas. Parece que los piratas no pueden regresar, especuló Lugo. Los piratas pasaron por muchas dificultades en el camino y fueron envenenados por el enemigo en el Triángulo del Diablo. Aunque derrotaron al enemigo, el médico del barco murió primero, así que, Bardock hizo una pausa, y no necesitó decir nada sobre los demás. Fueron envenenados y perdieron al médico de la nave. No vinieron a cumplir el acuerdo durante tantos años, así que debieron de ser aniquilados. Sin embargo, Bardock volvió a decir. Bueno, de hecho, tienen a otra persona que murió y resucitó debido al poder de la fruta del diablo, pero la batalla causó daños a la nave y no puede abandonar el Triángulo del Diablo. ¿Existe el poder de la resurrección? Todos estaban muy interesados. Si supieran que Brock resucitó en forma de esqueleto, me pregunto qué expresión pondrían. Siempre siento que la fruta Yomiuri no actúa sobre el factor linaje, sino sobre el alma. Crocus no está aquí por ahora, y Bardock no tiene prisa. Descansan un rato bajo el faro y disfrutan de una buena comida. Durante este periodo, tuvieron mucha suerte de encontrarse con un barco pirata que acababa de entrar en Grand Line. Afortunadamente, el barco pirata entró en Grand Line. Desafortunadamente, son piratas de verdad, y se atreven a atacar a Bardock y sus hombres. Así que, desgraciadamente, su viaje terminó y un barco se hundió directamente. Había mucho movimiento en el mar, y la sangre y el aleteo de los piratas que caían al agua atraían a los depredadores, un grupo de bestias marinas con cabeza de perro. Bardock los ignoró. Estos piratas sin ley solo destruirían, y no tenía sentido mantenerlos. Las bestias marinas estaban comiendo felices, cuando de repente todos aullaron avergonzados y luego huyeron con el rabo entre las piernas como perros en la tierra. «Oh, ¿has vuelto?» Bardock dejó la comida y se quedó mirando el mar. Efectivamente, no mucho después, una sombra se agrandó rápidamente en el agua y una enorme ballena emergió del agua. La ballena era tan grande que no podía cocinarse en una sola olla. ¡Buuu! La Goo soltó un rugido prolongado. Sus enormes ojos miraron a Bardock y a los demás, y era evidente que aún lo conocía. Bardock meneó la cabeza para deshacerse de esos pensamientos groseros. ¿Cuánto tiempo sin verte, la Goo? ¡Boo! Rugió la Goo en coordinación. Después de un rato, Crocus salió de la puerta de hierro del cuerpo de la Goo, y vio a Bardock y a los demás de un vistazo. «Oh, ¿eres tú? ¿Encontraste a Brock?», preguntó Crocus.
Aunque no lo he visto en persona, mi amigo sí lo ha visto, pero Brock se negó a unirse a su equipo, así que debería seguir vagando por el Triángulo del Diablo. Bardock se refería a Moria. Moria, quien había recuperado parte de su espíritu heroico, entró al Triángulo del Diablo para desarrollarse. Durante este periodo, conoció a Brock. Tras ser rechazado, no tomó la sombra de Brock esta vez, pero no le brindó ayuda. Genial, Lap. ¿Oíste eso? Brock sigue vivo de verdad. Le gritó Crocus a Lap. Abuelo Crocus, ¿ha dominado la Velaki? Si no, no te recomiendo que vayas a buscar a Brock. Puede que allí vivan reyes marinos gigantes, dijo Bardock. Hablamos de eso luego. Crocus cambió de tema y dijo: entremos a la casa y hablemos. Vi tu botín. ¿Qué ocurre? Mejor no hablemos de la recompensa. Seguimos siendo buenos amigos, dijo Bardock, insatisfecho. Jajaja, vale, hablemos de tu aventura. Crocus tomó la iniciativa y entró en la habitación debajo de las Torres Gemelas. Todos entraron y comenzaron a hablar sobre su emocionante viaje alrededor del mundo. Capítulo 188. Los dos estaban muy ocupados, y los dos estaban ocupados. Todo comienza cuando dejamos los Cabos Gemelos y entramos oficialmente en la Gran Ruta. Bardock y sus amigos se quedaron en el Twin Capes casi todo el día. Al principio, Bardock le contó a Crocus sobre su experiencia navegando y se la presentó a sus compañeros de barco. Más tarde, Manserry y Lau pidieron consejo médico a Crocus. Crocus era originalmente una persona aficionada a la medicina y disfrutaba intercambiando conocimientos con sus subordinados, por lo que Manserry y Lau sintieron que se beneficiaron mucho. Bru bru bru, sonó la voz del Den Musi. Cacha. Bardock sacó el Den Musi que llevaba consigo y respondió al llamado. Bardock, ¿por qué estás tan callado últimamente? No me olvides si hay alguna noticia importante. Una voz apasionada salió del micrófono. ¿Eres tú, Morgans? Estás muy ocupado. ¿Por qué se te ocurrió contactarme? Respondió Bardock con calma. Morgans, el hombre pájaro albatros, siempre ha temido el caos mundial. Para llamar la atención, se atreve a usar cualquier titular. Bardock le ha proporcionado material informativo y también le ha comprado información. Morgans es conocido como Big News Morgans en el mundo subterráneo. Su inteligencia es extremadamente fuerte, y Bardock ha dominado muchos secretos, por lo que ambos tienen cierta amistad. A Bardock le ofrecieron una recompensa de 1 baile por interferir con Doflamingo. Morgans proporcionó esta información. A través del Den Musi, Morgans dijo rápidamente: ¿no es asunto tuyo? ¿No estás buscando el paradero del pez Arlon? Mis hombres ya han descubierto su ubicación. ¿Cómo está? ¿Es lo que necesitas? ¿En serio? Por fin se mudan. Pensé que se quedarían en la isla Gyojin, dijo Bardock sorprendido. ¿Sabes? Bardock le pidió a Morgan que prestara atención a este asunto cuando aún navegaba en el mar de China Oriental. Ahora que han completado la patrulla del Mar del Norte, Arlon y su grupo finalmente han comenzado a moverse. Bueno, Arlon lideró a un grupo de hombres pez para formar los Piratas Dragón. Su objetivo es el Mar de China Oriental. Ahora he averiguado la ubicación de sus barcos. Si te interesa, puedo decírtelo, dijo Morgans con generosidad. Qué raro, esto no es propio de ti. ¿Vas a regalarlo esta vez? Bardock parecía desconcertado. Jajaja, porque esto es una gran noticia. Has movido a los piratas dragón. Jinbei, el caballero del mar de los 7 señores de la guerra del mar, ¿se quedará indiferente? Morgans no lo ocultó y contó el misterio directamente. Creía que a Bardock no le importaría. Efectivamente, Bardock no lo decepcionó. Adelante, dime dónde está Arlon. No hay problema, te lo diré enseguida. Morgans fue realmente asombroso. No solo descubrió que el destino de Arlon era el mar de China Oriental, sino que también se enteró de su itinerario. Le pidió a Bardock que esperara a Arlon en una isla con antelación, para no temer que no viniera. Esto está relacionado con la forma en que Arlon y sus amigos viajan. Aunque los hombres pez pueden vivir como peces en el mar, necesitan barcos cuando viajan lejos. Y Arlon y sus amigos son piratas. No pueden simplemente tirar cosas al mar después de robar, así que los barcos son indispensables. Todo está arreglado y Bardock se despide de Crocus. Crocus también escuchó la conversación de Bardock con Morgans en el Den Musi. No intentó retenerlo, simplemente dijo: Bardock, el caballero del mar Jinbei es un hombre fuerte excepcional, no te descuides. Crocus pensó que Bardock quería hacer un gran negocio para aumentar la recompensa. No te preocupes, Crocus, conozco mis límites. Eso es todo por ahora. Iré a verte a ti al habla próxima vez. Bardock hizo un gesto con la mano y se levantó para caminar hacia el caballo dragón blanco. Crocus envió a todos a bordo y se despidió con la mano.
El laboratorio también salió a la superficie e hizo un sonido, que Chopper tradujo como una despedida. Capítulo 189. El anciano estaba muy feliz. En Grand Line, cerca de las calmas del mar de China Oriental, navegaba el Shark Spab. El Shark Spab era un barco pirata de los piratas dragón, con la misma nariz de dientes de sierra que el Arlon en la proa. Hermano Arlon, estamos a punto de entrar en la calma. Hay una isla cerca. Saqueémosla para conseguir provisiones. Sugirió un pescador en voz alta. Los mercenarios pueden comunicarse con los peces, por lo que no es difícil encontrar una isla. Arlon bebió vino. Jaja, ¿qué están esperando? Chicos, hagamos algo grande. Oh. Un grupo de pescadores respondió al unísono. El Shark Spad comenzó a cambiar su rumbo. Desde que Fisher Tiger fue gravemente herido por la marina y se negó a recibir sangre humana, Arlon odió a los humanos aún más. Originalmente era un supremacista Gyojin, y ahora está casi poseído por un demonio. Para él, la vida humana es solo hierba barata. Originalmente, para ayudar a Fisher Tiger a vengarse, fue solo a tomar represalias contra el humano que denunció a Fisher Tiger, pero inesperadamente se encontró con Borsalino, quien todavía era vicealmirante, y fue enviado a prisión en Impel Down. Fue Jinbei quien aceptó la invitación del gobierno mundial y rescató a Arlon con la condición de convertirse en un Shichibukai. Desafortunadamente, Arlon no lo apreció. Pensó que Jinbei se había unido al humano que mató al hermano tigre, lo cual era una vergüenza para el Gyojin, y no quería asociarse con él. Arlon reunió a un grupo de personas y fundó los Piratas del Dragón. Su siguiente objetivo era ir al mar de China Oriental y actuar con arrogancia. ¿Cómo decirlo? Arlon es muy duro, pero sabe que su fuerza no es buena. Después de todo, Borsalino lo venció sin esfuerzo. Así que se dirigía al Mar del Este, el más débil, para demostrar su poder. Los miembros de los Piratas Dragón también eran difíciles de describir. Los tres cuadros principales, Kobe, Huish y Aoba, eran mediocres en fuerza. Aoba, en particular, fue un sustituto que Arlon encontró porque se resistía a pagarle a Baozan. En cuanto a los otros hombres pez, estaba bien intimidar a la gente común, pero una vez que conocían a una persona fuerte, se convertían en una carga. Cabe mencionar que trajeron una bestia marina, Momo, una bestia marina carnívora parecida a una vaca. Su poder de combate no era muy bueno, pero era muy glotón. Hermano Arlon, estamos aquí. Hermano Arlon, hay una ganancia inesperada. Hay un gran barco atracado en el muelle. Hermano Arlon, hagámoslo. Un grupo de pescadores gritó emocionados. Arlon miró hacia arriba y vio que el barco era muy grande. No era un barco de la marina ni tenía bandera pirata. Muy bien. Acérquense por mar, tomen primero el barco y luego desembarquen en la isla. Ordenó Arlon. Si desembarcamos primero en la isla, podremos escapar del cerco de esta nave. Si la derribamos primero, todos quedarán atrapados en un frasco y será fácil capturarla. Oh. La mayoría de los pescadores saltaron del barco y rápidamente se acercaron al gran barco en la orilla desde debajo del agua. Los hombres pez tienen muchas ventajas en las batallas navales. No solo son escurridizos, sino que si se vuelven implacables y hunden el barco enemigo, todos entrarán al agua, entonces podrán aprovechar al máximo sus ventajas. Si el oponente es un usuario de la habilidad de la fruta del diablo, entonces los hombres pez pueden lograr hazañas increíbles. Sin embargo, esta vez, los piratas dragón dieron en el clavo. Tras abordar el barco, quedaron atónitos. ¿Por qué seguían estas personas en el banquete? Bardock dio un mordisco a la barbacoa y miró a los pescadores a bordo, a Arlon y a los tres cuadros, y a algunos combatientes. Hay hombres pez acechando en el agua. Probablemente sean el personal de la reserva, encargado de esperar a que caigan al agua y actúen. Oye, ese hombre pez pulpo, ¿sabes asar takoyaki? ¿Qué tal si me preparas takoyaki? Le preguntó Bardock a Chico. ¿Cómo sabes que me gusta hacer takoyaki? Niu. Achiko se rascó la cabeza, y quiso encargarse de hacer takoyaki en el barco. Cállate, Achiko. Rugió Arlon. Achiko reaccionó. Bastardos, entreguen todos los tesoros. Niu. Ay, todos somos hombres pez, pero somos muy inferiores a Jinbei. Suspiró Bardock. Jinbei puede enfrentarse a los 4 emperadores, pero los hombres pez como Arlon solo pueden igualar a los subordinados de los 7 señores de la guerra en el mejor de los casos. Las palabras de Bardock tocaron la fibra sensible de Arlon, quien dijo enojado. Pensaba dejarlos vivir, pero ahora también dejaré sus vidas. Si quieren culpar a alguien, cúlpense a ustedes por ser bocazas. Arlon sacó una gran hoja de sierra, Zanfen, y corrió hacia Bardock. Achiko también sacó 6 cuchillos y se abalanzó sobre los presentes en el banquete. Los demás hombres pez lo imitaron.
Bardock no se levantó, sino que respondió al ataque de Arlon con un dedo envuelto en haki de armamento. Ataque. Aún tenía energía para decirles a todos: jueguen con ellos. Por un momento, la cubierta se llenó de actividad. Capítulo 190. La batalla era una batalla de un pie, y la otra era una batalla del otro pie. Soldados contra soldados, generales contra generales. Bardock se enfrentó a Arlon, y los demás hombres pez quedaron en manos de otros. Inazuma. El brazo de Enel se convirtió en un rayo y disparó directamente a la sirena besadora Chu. Fue la mala suerte de Chu enfrentarse a Enel, pues fue derrotado antes de poder completar siquiera un ataque. A Enel no le interesaban los peces pequeños, y una simple descarga eléctrica derribó a Chu. La segunda persona en ser derrotada fue el hombre pez pulpo Xiaoba. El estilo de 6 espadas de Xiaoba también es único entre los hombres pez, pero es una lástima que se enfrentara a Drath Bonis, quien no podía cortar hierro, y sin importar cuántas espadas tuviera, eran solo decoraciones. Elegante. Corten. Con un simple tajo, Hachi fue derribado en el suelo. Esto se debió a que Drath Bonis encontró interesante el estilo de 6 espadas y le dio tiempo a Hachi para demostrar sus habilidades. El pez pequeño Krobi se enfrentó a Kai. Krobi era el mejor en karate gyojin entre los hombres gyojin, lo que hizo que Kai se emocionara y tomara la iniciativa de pelear con él. Aunque Kai pronto descubrió que Krobi no era muy fuerte, no se apresuró a derrotarlo, sino que cooperó con él y experimentó las técnicas del karate del hombre pez. Los hombres pez restantes tuvieron mala suerte al enfrentarse a los demás en el caballo del dragón blanco. Poseían habilidades frutales complejas y podían cooperar entre sí, pero fueron derrotados en poco tiempo. Arlon atacó ferozmente con una gran sierra, Chopping Peak. Al ver que Bardock estaba ileso y ni siquiera se movía, ya había pensado en retirarse. Miró a su alrededor y maldijo en su corazón. ¿Por qué habían caído todos tan rápido? Ya no podía saltar al agua y huir. No abandonaría a sus compatriotas. Afortunadamente, había hecho otros preparativos antes de abordar el barco, aunque el propósito era lidiar con el ahogamiento de la otra parte. «Hundan el barco», gritó Arlon. Hundir el barco implica ceder la mayor parte del botín. En un saqueo normal, los pescadores no harían esto. Pero ahora la situación es diferente. Los pescadores que permanecieron en el agua oyeron los gritos de Arlon y se prepararon para hundir el barco sin decirle una palabra. El prestigio de Arlon entre ellos sigue siendo bueno. Todos los gyojin de los piratas dragón están dispuestos a ejecutar sus órdenes sin decir palabra. En otras palabras, el concepto de Arlon de la supremacía gyojin es muy popular en la calle gyojin. Enelu sintió a los hombres pez que se habían colado en el fondo del barco y frunció el ceño levemente. Sin mencionar si podían hundir el fondo, deberían ser electrocutados por hundirlo. Hizo lo mismo. Descarga 20 millones de voltios. Una poderosa corriente eléctrica fue liberada por Enel en la superficie del mar, y por un momento, el mar se llenó de luz eléctrica. Pronto, los hombres pez que acechaban en el agua flotaron de espaldas en el mar. Si no recibían tratamiento, morirían pronto. No solo los hombres pez se electrocutaron, sino también los peces del mar, que flotaban densamente sobre la superficie del agua, sufrieron. También había una bestia marina, aturdida por la electricidad, que temblaba en la superficie. Era la bestia marina Moro. Enel todavía no se detuvo, y la red del corazón capturó al tiburón Sparbu, y se convirtió en un rayo para ir al barco enemigo y atraparlos a todos. En ese momento, Arlon estaba furioso. «Ah, maldito humano, atrévete a lastimar al noble hombre pez. Vete al infierno». Él ya estaba furioso, descartó el cuchillo, abrió su gran boca llena de dientes afilados y mordió a Bardock. Los dientes de Arlon son muy afilados, incluso puede morder metal, lo cual es su carta de triunfo. Bardock finalmente lo esquivó. No me malinterpreten, no es que el ataque de Arlon fuera lo suficientemente fuerte, sino que no quería que lo mordieran. Arlon no mordió, así que siguió persiguiendo a Bardock para morderlo. No se rendiría hasta que lo mordiera. Justo en ese momento, Kai descubrió que Krobi no tenía trucos nuevos y lo pateó hasta dejarlo inconsciente. Al enfrentarse a Arlon, Bardock quedó completamente decepcionado. La razón por la que dejó que Arlon actuara fue para ver su verdadero nivel. Ambos eran hombres pez. Arlon y Jinbei eran cuadros de los piratas del sol y mano derecha de Tigre. ¿Cómo podía haber una diferencia de fuerza tan grande? Además de la buena fuerza de muñeca de Arlon, en realidad solo tenía unos pocos dientes buenos para elogiar. Se acabó. Bardock resopló levemente y ya había aparecido detrás de Arlon. Un veloz cuchillo cayó, el cuerpo de Arlon se detuvo y luego perdió el conocimiento. «Maldito humano». Esa fue la última palabra que Arlon quiso gritar, pero no tuvo tiempo de hacerlo. «Reúne a estos hombres pez, Manserry, trátalos y no los dejes morir».
Son moneda de cambio para hablar con Jinbei, ordenó Bardock. Gracias a las instrucciones previas a la batalla, la mayoría de los hombres pez no corrían peligro de muerte. Solo los hombres pez que se electrocutaron en el agua resultaron gravemente heridos. Sin embargo, con Manserry, es solo un pequeño problema. En ese momento, con un relámpago, Enelu regresó. Asintió e indicó que el barco pirata de los piratas del dragón también había sido capturado. Con esto, los piratas dragón murieron antes de lograr su objetivo. Antes incluso de llegar al mar de China Oriental, todos sus miembros fueron capturados. Capítulo 191. El barco estaba en el agua, pero el barco todavía estaba en el agua. En el caballo dragón blanco, Bardock hizo un gesto con la mano, y una gaviota especial voló sobre él. Sus ojos eran muy inteligentes, y parecía inteligente. Este era el mensajero de Morgan, quien le entregaba el puntero permanente a Bardock. Llegó con el barco y tomó algunas fotos para llevarlas de regreso. Bardock aceptó su comportamiento, y ahora que el polvo se ha asentado, es hora de dejarlo volver. A los hombres de Morgan no se les puede permitir seguir el barco por mucho tiempo, de lo contrario Morgan se atreverá a revelar cualquier secreto. Bardock metió el puntero permanente en la bolsa de la gaviota, le dio unas palmaditas en las alas y dijo: «Dale las gracias a Morgan de mi parte. Ahora puedes volver a informar». La gaviota batió sus alas, asintió, despegó en el lugar y pronto desapareció en la unión del agua y el cielo. Morgan estaba feliz de ayudar a Bardock esta vez. La noticia de la derrota de los piratas dragón era solo una pequeña parte. Estaba más preocupado por el enfrentamiento posterior entre Jinbei y Bardock. En cuanto a si se puede lograr, es mejor intentarlo de todos modos. Es solo cuestión de pagar un poco de inteligencia insignificante para obtener una gran noticia. Es demasiado rentable. En ese momento, los pescadores heridos fueron curados por Manserry. Antes de que se resistieran, Leo los cosió a todos en la cubierta, y no pudieron moverse por un rato. Bardock le hizo un gesto a Ludo para que se acercara. «Lu, te lo dejo a ti. Para evitar que causen problemas, primero sácales el corazón». Ludo no se opuso. Aunque era el plan de Bardock, fueron estos hombres pez quienes lo iniciaron. De esta manera, no sentía ninguna carga en su corazón. «Maldito humano, déjanos ir». «Maldita sea, te voy a matar». «Hermano Alon, despierta». «No, ». En medio de los ruidosos gritos de estos hombres pez, Luo usó la fruta de cirugía para sacar sus corazones uno por uno. Cuando le sacaron el corazón, algunos pescadores ya estaban asustados. Pero tras comprobar que no había problema, aún querían mostrar los dientes. Luo simplemente ejerció una ligera fuerza y le pellizcó el corazón, y forcejearon con fuerza de dolor. Si no hubieran estado cosidos a la cubierta, podrían haberla limpiado. Después de eso, estos hombres pez guardaron silencio. Quizás no sabían lo que significaba ser un héroe que no sufriría una derrota frente a él, pero era instintivo buscar beneficios y evitar daños. Aaron fue el último al que le extirparon el corazón, y también fue el único hombre pez que aún estaba inconsciente. Bardock solo lo dejó inconsciente, y no sufrió ningún otro daño, por lo que Manserry no lo trató. Bardock le quitó el corazón a Lu, no fue cortés y lo apretó con fuerza. «Despierta, ¿cómo puedes dormir a esta edad?» «Uf». Los ojos de Aaron se abrieron de par en par, arqueó el cuerpo y gritó de dolor. «Hermano Aaron, ¿cómo estás?» «Maldita sea, ¿cómo te atreves?» «Dejad ir al hermano Aaron». Los pescadores eran muy leales y hablaban uno tras otro. «Siempre siento que hay un poco de ruido. ¿Debería matarlos?» Las frías palabras fueron como una cuchilla afilada, dejando a los hombres pez sin palabras por un momento. En ese momento Aaron dijo: «No, no les hagas daño». «No recuerdo qué moneda de cambio tienen los prisioneros», se burló Bardock. «Mientras no les hagas daño, te dejaré hacer lo que quieras», dijo Aaron mirando a Bardock. Bardock sonrió. «Qué extraño, ¿ahora no me dejas hacer lo que quiera?» «No nos mataste, debes tener otras intenciones». «Si los dejas ir, definitivamente cooperaré contigo», dijo Aaron afirmativamente. Bardock guardó silencio, luego aplaudió suavemente. «No esperaba que tuvieras algo de cerebro, está bien dejar ir a los otros hombres pez, los 4 se quedarán en mi barco como prisioneros». Bardock señaló a Aaron, Xiaoba, Hu y Krobi. Aaron asintió con impotencia. «Está bien. Hermano Aaron». Los hombres pez se conmovieron. Xiaoba y los demás no objetaron. A Bardock se le había ocurrido hacía un momento. No hacía falta más cautivos Gyojin. Mientras Aaron estuviera a su disposición, Jinbei no lo ignoraría. Con tantos hombres pez en el barco, no solo se desperdiciaría comida, sino que además sería feo. Si fueran sirenas, Bardock no tendría objeción. «Ya puedes irte, y tu bote puede zarpar».
Regresa a la isla Gyojin y dile a Jinbei que venga a la isla Tambor Magnético a buscarme. Claro, si no quieres el corazón, no tienes que hacer lo que te digo. Cuando Arlon escuchó el nombre de Jinbei, quiso decir algo, pero había prometido cooperar antes, y ahora los hermanos no estaban fuera de peligro, por lo que solo pudo cerrar los ojos y tragarse sus palabras. Los hermanos pescadores se despidieron de Arlon, luego saltaron al agua y nadaron hacia el tiburón Sparrow. Ahora, vamos a reponer provisiones, comprar más bebidas y luego regresar, arregló Bardock. En cuanto a las bebidas, descubrió por la carta de vida que Donley y Brocky no habían salido del pequeño jardín, y no pudo evitar sentir curiosidad. ¿Sería posible que aún no pudieran decidir al ganador incluso después de cambiar de armas? Decidió ir al pequeño jardín a echar un vistazo. Las bebidas eran un regalo para los dos gigantes. Capítulo 192. Los dos estaban en estado de pánico. Unos días después, el caballo dragón blanco volaba en el aire. Bardock sacó las cartas de vida de Donley y Brocky para comprobar la dirección. Suspiró y dijo: si no fuera por la repentina tormenta, habríamos llegado al pequeño jardín hace mucho tiempo. Como Donley y Brocky no han salido del pequeño jardín, significa que aún no han decidido quién será el ganador. ¿Qué importa si llegan unos días antes o después? Dijo Robin tranquilamente mientras tomaba té negro y hojeaba un libro. Así es. Por el momento, Bardock y sus amigos tienen mucho tiempo, por lo que no hay necesidad de preocuparse por ello durante un día o dos. Bardock, ese narigudo cautivo, ¿por qué no lo encerramos? Tiene una mirada feroz. Siempre siento que quiere causar problemas, dijo Perona mientras sostenía un paraguas y flotaba en el aire. Vale la pena mencionar que ella no está en un estado espiritual en este momento, sino que su cuerpo está realmente flotando en el aire. Perona ha jugado muy bien la habilidad de la fruta fantasma. El cautivo Gyojin de nariz larga es Arlon. Bardock no quería pescado salado, así que varios cautivos tienen que trabajar. Xiaoba es el más cooperativo. Arlon es bastante rebelde y ha estado intentando recuperar su corazón. No puede sucumbir a los humanos, así que la intención asesina en sus ojos es indisimulada. Bardock pensó en Arlon y dijo: no te preocupes, le he pedido a Enel que lo vigile. Si quiere causar problemas, Enel lo someterá al instante. Hablando de Enel llegó después de un relámpago y dijo: Bardock, mira el pequeño jardín. Bien, prepárense para aterrizar. Tras hablar, Bardock subió a la proa y miró hacia abajo. Su vista alcanzaba a lo lejos, y toda la isla de Little Garden ya estaba a la vista. También vio un enorme volcán en el centro de la isla con magma, y vio a dos gigantes luchando entre sí. Espera, Bardock se frotó los ojos, sospechó que lo había visto mal. Donley y Brocky estaban peleando ferozmente con un escudo en una mano y las manos desnudas en la otra. ¿Dónde están sus armas? La última vez que se vieron, Donley tenía espada y escudo, y Brocky, hacha y escudo. Como no podían decidir quién ganaría, Bardock sugirió intercambiar armas para ver quién mejoraba más rápido y derrotaba primero al oponente con el arma del otro. Parece que ocurrió algo inesperado. ¡Guau! Es un gigante. De verdad que es muy grande. Mira, es tan emocionante, cada golpe da en la carne. ¿Por qué están peleando aquí? Los recién llegados que subieron al barco después de Little Garden suspiraban de vez en cuando. Los gigantes son tan raros, y dos gigantes luchando entre sí es aún más raro. Claro, esto es para la gente común. Quienes hayan estado en el BAF sabrán que los gigantes de allí pelean de vez en cuando. Cuando Bardock llegó, la batalla ya estaba a punto de terminar. Donley y Brocky se dieron puñetazos en la mejilla casi al mismo tiempo. La enorme fuerza los lanzó hacia atrás, lo que demuestra que iban en serio. Todavía estaba un poco lejos, y Bardock solo vio a los dos gigantes gritando algo, y luego riendo juntos. Supongo que estaban hablando de cuántos partidos habían jugado y cuántos empates habían tenido. Hola, Donley, Brocky. Estoy aquí para verlos. Gritó Bardock desde lejos. Al escuchar las voces, los dos gigantes se voltearon y miraron al caballo dragón blanco que estaba aterrizando. Kabababa, es un viejo amigo el que está aquí. ¿Trajiste buen vino, Bardock? El rostro de Brocky estaba lleno de deseo, y su lengua no pudo evitar lamerse los labios. Jajaja, Brocky, qué grosero eres. Saca la mejor barbacoa para entretener a nuestros amigos. Donley golpeó a Brocky, pero su rostro estaba lleno de expectación. El vino está aquí, jajaja. Bardock echó 2 jarras de buen vino encima. Después de que Donley y Brocky los atraparon, no pudieron esperar para abrir los sellos y dieron unos cuantos tragos grandes. ¡Guau, qué cómodo! Buen vino. Lo que una jarra es para la gente común, es una copa de vino para los dos gigantes. Tras unos sorbos, el vino se acabó. Solo pudieron seguir mirando a Bardock con lástima.
En ese momento, el caballo dragón blanco había aterrizado, y Bardock se acercó a ellos. Donly, Brocky, saquen la barbacoa rápido. Traje suficiente vino. Ah, sí, barbacoa. Ven a probar la barbacoa más deliciosa de la isla. Tonterías, la mía es la barbacoa más deliciosa de la isla. Donly y Brocky comenzaron a pelear nuevamente. Capítulo 193. El anciano estaba sentado en el suelo, y el anciano estaba sentado en el suelo. En la antigua isla, en el pequeño jardín, un grupo de personas estaban comiendo y bebiendo alrededor de la fogata y celebrando un banquete. Las barbacoas de Donly y Brocky estaban buenas, y era difícil saber quién era mejor, así que estaban bebiendo y tuvieron que decidir quién era el ganador. Obviamente tenían más de 100 años, pero aún parecían dos niños. Donly, Brocky, ¿dónde están sus armas? Preguntó Bardock con curiosidad. Cabababa, Brocky sonrió torpemente y luego dijo. Accidentalmente lo rompí. Para los guerreros gigantes del Baz, era una pena no poder proteger sus armas. En ese momento, Donly continuó. Había pasado aproximadamente medio año desde que intercambiamos armas. En ese momento, ambos creímos que podíamos ganar y luchamos hasta el agotamiento. Así que, como saben, sin la protección de la dominación, la espada larga y el hacha se rompieron al chocar. Qué lástima por el arma que nos ha acompañado durante 100 años. Donly no solo lamentó la destrucción del arma, sino también que no se pudiera determinar al ganador en ese momento. Ese fue el momento más cercano para comparar las fuerzas. Ahora, las dos personas sin armas solo pueden pelear con los puños, los pies y los escudos, y nuevamente están igualados. Está bien, la próxima vez que nos veamos, te conseguiré 2 armas nuevas, prometió Bardock. ¿En serio? Genial. Vamos, Donly, brindemos por Bardock. Brocky levantó la gran jarra de vino. Sí, tenemos que beber algo. Donly también levantó la jarra de vino. Entonces tomémonos una copa juntos. Vamos, brindemos. Gritó Bardock. Todos, sin importar si la copa contenía vino, jugo, leche o cualquier otra cosa, levantaron sus copas y bebieron todo. El banquete duró largo rato, y Donly y Brocky se emborracharon a su antojo. Por desgracia, los dos gigantes temían beber menos que el otro, así que siguieron bebiendo sin que nadie se diera cuenta de quién se emborrachó primero. Bardock y sus amigos estaban sobrios. Tras limpiar, formaron un equipo para explorar la isla. La antigua isla aún tiene criaturas prehistóricas que se han extinguido en otras islas, como dinosaurios, mamuts, tigres dientes de sable y varias plantas raras, que son muy valiosas para la exploración. Incluso Enelo estaba emocionado de recorrer la isla y observar varios animales. Chopper y Beppo eran los más entusiastas de todos. Llevaron a Lu, Pekinis y Aki a divertirse en el bosque primigenio. Cada vez que veían una criatura ancestral, exclamaban. Donly y Brocky estaban un poco borrachos esta vez y no se despertaron hasta el día siguiente. Cabababa, qué bien se siente. ¿Cuándo fue la última vez que me emborraché? Brocky se acarició la barba y recordó. Donly también se acarició su larga barba, entrecerrando los ojos, recordando la última vez que se emborrachó, hace casi 100 años. En ese entonces, aún eran los dos capitanes de los piratas gigantes. Derrotaron a 2 monstruos devoradores de islas, y luego ofrecieron un banquete, y todos bebieron hasta saciarse. Finalmente, los dos llegaron aquí y lucharon un duelo que duró un siglo. Auge. El volcán más grande del centro de la isla volvió a entrar en erupción. Donly. Brocky. No hace falta decir más, los dos gigantes se gritaron sus nombres y corrieron uno hacia el otro, chocaron entre sí y luego se enredaron. El movimiento atrajo la atención de todos. Estaban un poco más lejos, observando en silencio la pelea entre Donly y Brocky. La lucha de los gigantes era sencilla y sin pretensiones, especialmente sin espadas largas ni hachas de batalla, luchaban con los puños y los pies, y el poder destructivo era asombroso. Aaron y sus amigos también vieron esta escena. Comparado con la condescendiente visión de ayer, ahora podían sentir el poder de los gigantes con mayor intensidad. Aaron guardó silencio. La fuerza de los brazos de los hombres pez era solo 10 veces mayor que la de los humanos. Comparada con la de los gigantes, ¿qué era? Como se esperaba, Donly y Brocky volvieron a empatar. Como tenía algo que hacer, Bardock no se quedó mucho tiempo en el pequeño jardín. Después de que Donly y Brocky terminaron, se despidió de ellos y aceptó venir la próxima vez y traerles 2 armas útiles. Mientras los dos gigantes se despedían, el caballo dragón blanco despegó y voló hacia la isla del tambor magnético. Allí, el caballo dragón blanco se quedará por un tiempo. Capítulo 194. El anciano estaba muy feliz. En la isla Drum, en el sótano de la casa del Dr. Curea, el oso Bartolomeu acompaña a Gimli y Bonnie.
Debido a la inercia de la historia, Bonnie todavía se llama Joelle Bonnie, nombre que le puso Shinji. Oso lleva aquí casi 2 años. Debido a su identidad, no suele salir para evitar ser descubierto. De vez en cuando, Dragón le pide ayuda a Oso, y este emprende un largo viaje. La habilidad de la fruta de la albóndiga es realmente útil. El doctor Culea frunció el ceño levemente en ese momento. No es bueno. No se ha eliminado la raíz de la enfermedad de Shinji, y se ha encontrado el origen de la enfermedad en Bonnie. En unos años, los síntomas de la escama de Jade también aparecerán en Bonnie. ¿Cómo pudo pasar esto? Shinji sintió como si el cielo se le hubiera caído encima y hubiera perdido todas sus fuerzas. ¿Qué debo hacer, doctora Culea? Por favor, salve a Bonnie, todavía es tan joven y tan linda, dijo Shion, incómodo. Soy médico, y mi deber es curar enfermedades y salvar vidas. Encontraré la manera de tratarlas sin que me lo digas. El doctor Culea resopló con tristeza. Después de más de un año de investigación, la doctora Culea ya tiene un plan de tratamiento, pero no está segura de si se puede erradicar. Por razones de seguridad, el doctor Culea siente la necesidad de llamar a Manserry. Con el fruto curativo de Manserry como resultado final, el doctor Culea tendrá más confianza. De repente, la expresión de Shion cambió. Un grupo de invitados con auras fuertes ha llegado a la isla. Iré a comprobar la situación. Shion se quitó los guantes, se palmeó el cuerpo con las palmas y desapareció dentro de la casa con un pop. Shinji se había recuperado tras un breve periodo de debilidad. Con su experiencia, no debería estar tan débil, pero cuando se trataba de su hija, Shinji no podía evitar perder el sentido de la proporción. Déjale eso a Shion, el de afuera. Con él, la isla Drum estará bien. Shinji pensó que los piratas que vinieron eran un grupo de piratas que vinieron a robar. Bueno, quizá la gente que vino venga a ver a un médico, dijo el doctor Culea con indiferencia. En la orilla de la isla Drum ha atracado el caballo dragón blanco. Bardock y otros están a punto de partir. Tienen 2 propósitos para este viaje, uno es recordar con amigos y el otro es obtener suficiente metal Wapol. La transformación del caballo dragón blanco requiere metal Wapol, y las armas de los 2 gigantes también lo requieren. Wapol ha trabajado duro. Pop, cuando la burbuja estalló, el oso apareció de la nada. ¡Guau! Mucha gente en el barco se sobresaltó. Beppo, que estaba más cerca del oso, inconscientemente dijo hola y aplaudió con sus patas para que el oso pudiera verlo bien. El oso ya había visto claramente a Bardock y a los demás, se rió entre dientes, levantó las palmas de las manos y las patas de oso falsas y las patas de oso reales se tocaron. El oso no usó mucha fuerza, pero Beppo salió despedido. Bardock se dio la vuelta y extendió la mano para atraparlo. Habitación. Cuando Luo vio que Beppo estaba siendo derribado, inmediatamente utilizó su habilidad y se preparó para cortar al oso unas cuantas veces. ¡Alto! Somos amigos. Bardock lo detuvo. Luo miró a Bardock, vio que Beppo estaba bien, asintió y retiró su habilidad. Bardock, ¿cuánto tiempo sin verte? Tu equipo ha vuelto a crecer. Saludó el oso. Descubrió que había más caras desconocidas en la nave que la última vez. Hace mucho que no nos vemos. Por cierto, ¿cómo está Shinji con su enfermedad? Preguntó Bardock. Ah. Suspiró Shion. Es difícil de explicar. Vayamos con el doctor Culea para hablar con más detalle. En la casa del doctor Culea, todos se reunían en el sótano para comodidad de Shinji. Mansili, pensé en ti y viniste. Qué suerte para Shinji. La doctora Culea miró a Mansili con satisfacción. Maestra Culea, tengo muchas preguntas que quiero hacerle, dijo Mansili con entusiasmo. La doctora Culea fue la guía de Mansili en las habilidades médicas. Desde sus inicios milagrosos hasta la actualidad, cuando trata enfermedades con medicina, su uso de las habilidades de las frutas ha mejorado considerablemente. Doctor Culea, este es el usuario de la habilidad de la fruta de operación, tal vez pueda ayudar un poco. Bardock señaló a Ludo y dijo. ¿Operación fruta? El doctor Culea miró al agua y luego dijo. Bardock, tienes una suerte envidiable. Has reunido todas estas habilidades raras de la fruta. Oye, chico de la operación fruta, ¿quieres saber el secreto de mi eterna juventud? ¿Eh? Lau se rascó la cabeza y pensó. ¿La eterna juventud podría estar relacionada con el secreto supremo de la operación fruta? ¡Qué aburrido! Doctor. Culea se decepcionó al no recibir respuesta. Los jóvenes de hoy en día son demasiado tranquilos. Ni siquiera el secreto de la eterna juventud puede conmoverlos. Olvídalo, Manserry, y tú, chaval, ven conmigo. Hablemos del plan de tratamiento para la escama de Jade. El doctor Culea llamó a Manserry y Ludo para discutirlo. Se llamó una discusión, pero en realidad fue más bien un consejo de Culea a los 2 jóvenes. Casualmente, Bardock fue a Shion.
También quería hablar sobre la opinión del ejército revolucionario sobre la isla Drum. ¿Por qué no han conquistado aún este país? ¿Ha cambiado Wapol su carácter? Gracias a la conversación de Shion, Bardock finalmente supo el desarrollo del asunto. Resultó que esto era inseparable de él. Capítulo 195. El rey estaba muy contento, pero estaba muy feliz. Hace unos años, Bardock irrumpió solo en el palacio, lo que provocó que Wapol huyera avergonzado y lo obligó a convertirse en una herramienta para la fabricación de armas. El precio de 50 bailes aún conmueve profundamente a Wapol. Desde entonces, Wapol vive en reclusión, sin aparecer ante extraños a menos que sea necesario y sin quemar casas ni comer. Sin embargo, sería un gran error decir que se convirtió en un buen rey gracias a esto. Wapol aumentó considerablemente la tasa de impuestos, comenzó a reclutar más soldados, compró armas del extranjero y aceptó a médicos poderosos como sus médicos exclusivos. Mientras ayudaba a Bardock a fabricar el aro dorado, Wapol se dio cuenta del poder del metal Wapol. Ahora acumula aleaciones en privado. Si alguien vuelve a invadir el reino del tambor, se combinará con esos metales. El ejército revolucionario actúa con una razón legítima y moviliza el poder de las masas. El pueblo del reino del tambor sufre ahora, pero no al extremo de derrocar a Wapol. Tras comprenderlo todo, Bardock suspiró y le dijo a Shion: ¿No te interesa el metal Wapol? Recuerdo que también hay un científico poderoso en tu ejército revolucionario. Ningún científico puede rechazar buenos materiales. Si haces eso por algo, el ejército revolucionario dejará de serlo. Exclamó Shion con orgullo. Bardock lo pensó, y los demás no lo entendieron muy bien. Shion es, sin duda, una persona así, un poco demasiado santa. La conversación terminó aquí, y el Dr. Kulea y los otros tres también terminaron su comunicación. En cuanto al resultado, no lo comentaron. Era demasiado profesional y los demás no lo entendieron. Originalmente, Bardock quería contarles cómo trataría a Bomb y el futuro Vegapunk, pero como tenían un plan, no hacía falta mencionarlo. Los métodos científicos podrían no ser adecuados para los médicos. El Dr. Kulea decidió tratarlo al día siguiente y luego comenzó a hacer arreglos con Manserry y Lau. Aunque Lau llevaba tiempo deseando destruir el mundo, tras la influencia de Corazón, encontró su corazón. Aparte de buscar venganza contra Doflamingo, no albergaba tanto resentimiento. Estaba muy interesado en tratar enfermedades difíciles y complejas como las escamas de Jade. Prepárense, iré a ver al rey. Bardock se levantó y se fue después de decir eso. Aquí no podía ayudar, así que era mejor separarse. El palacio de Wapol se encontraba en la colina más alta del reino del tambor. Bardock había estado allí una vez y conocía el lugar. Ah, ¿sí? La fuerza de trabajo se ha duplicado varias veces y las armas son mejores. Entonces, saluda. Bardock, que apareció frente al palacio, atrajo inmediatamente la atención de los guardias. Al momento siguiente, un aura poderosa se elevó desde Bardock, barriendo hacia el palacio de enfrente como un tsunami. Se oían continuos sonidos de caídas al suelo. Ante el aura tiránica y dominante, los soldados comunes eran prácticamente inútiles. En el palacio, a Dalton se le erizaron los pelos. Se siente así otra vez. Inmediatamente se transformó en un orco y corrió hacia la puerta del palacio. La vergüenza de la última vez se había disipado esta vez. Wapol y sus dos ministros también lo notaron y también descubrieron las acciones de Dalton. Dalton, este idiota. Bisonte. Solo tienes que saber rendirte. Wapol estaba casi muerto de ira. ¿Sabes? Tiene un plan. Una vez que los invadan, entrarán a la habitación secreta lo antes posible y serán transformados por la fábrica de golondrinas de Wapol. Imagínate, un usuario de la habilidad fruta del bisonte con piel metálica de Wapol, su fuerza debe ser mucho mayor. Si trabajan juntos, ¿no tendrán posibilidades de ganar? Mi señor rey, ¿qué debemos hacer ahora? Preguntó Jess a un lado. No nos preocupemos por esa vaca loca. Vayamos a la habitación secreta de inmediato, y rápido. Wapol tomó una decisión rápida y partió de inmediato. Haze y Chroma Limón los siguieron de cerca. Capítulo 196. Los dos estaban tan ocupados que tuvieron que enfrentarse entre sí. Cuando Dalton corrió hasta la puerta del palacio, se encontró con Balak. Por fin nos conocemos. La última vez fuiste tú, ¿verdad? El villano que irrumpió en el palacio. Dalton sacó un arma de su espalda, un arma extraña que parecía tanto un hacha como una pala. Ni se te ocurra pasar por aquí esta vez. Con un rugido, Dalton comenzó a atacar a Bardock frenéticamente. Bardock movió los pies con agilidad, esquivando a izquierda y derecha, y evitó fácilmente los golpes de Dalton, e incluso tuvo tiempo de charlar. Te conozco, Dalton. Wapol no puede traer felicidad a este país, y tu lealtad ciega no tiene sentido.
Pero Dalton lo ignoró. Claro que sabía que Wapol no era un monarca sabio. Pero el ex-rey, padre de Wapol, sí era un rey verdaderamente bueno. Dalton le era más leal a Wapol por el ex-rey y los súbditos del reino del tambor magnético. Bueno, en ese caso, deberías acostarte. Bardock no iba a perder el tiempo. Dalton sin duda había progresado en los últimos años, pero, por desgracia, Bardock había avanzado más que hacía unos años, mucho más allá de su alcance. Cuchillo de mano mareado. Bardock inventó un nombre, apareció detrás de Dalton y lo golpeó en la nuca con un cuchillo de mano. ¡Bang! El hombre bisonte alto y fuerte cayó al suelo. Dalton solo tuvo tiempo de pensar. Maldita sea, ¿por qué la brecha es tan grande? Ignorando a Dalton que cayó al suelo, Bardock siguió la percepción del Aki de observación y caminó hacia adelante. No mucho después, una puerta apareció frente a él. Bardock levantó la mano y golpeó. Interesante, en realidad es una puerta hecha de metal Wapol. Rompió nuevamente la pared a su lado, pero no esperaba que detrás de la piedra hubiera otra capa de pared de aleación hecha de metal Wapol. En ese momento, la voz de Wapol salió del altavoz, y su tono de suficiencia era inconfundible. Jajaja. ¿No me lo esperaba? Gracias a ti, descubrí esta aleación especial. Ahora estamos escondidos dentro, veremos qué puedes hacernos. Esta es una aleación especial que ni siquiera los proyectiles de artillería pueden destruir. Aún tienes tiempo de irte. Así es, vete solo al mundo real, de lo contrario nos pondremos en contacto con la marina. Hace y Cromarmon, dos lacayos, hicieron eco a un lado. Aunque la Armada tiene la obligación de proteger a los Estados miembros del gobierno mundial, no se pondrán en contacto con ella de manera casual. Primero, el contacto requiere la transferencia del gobierno mundial. El proceso no es corto y la Armada tarda en llegar. A menos que haya una patrulla naval cerca, no hay tiempo, y solo pueden limpiar el desastre y perseguir al asesino después. En segundo lugar, pedirle a la Marina que venga debe ser un gesto. Hay algunos canallas en la Marina que no quieren madrugar sin obtener ganancias. Invitarlos a venir aquí causará más pérdidas que ser robados. Por lo tanto, la práctica habitual de estos Estados miembros es condenar al gobierno mundial y reprender posteriormente a la Armada por su incompetencia. Esto no requiere gastos adicionales y evita muchos problemas. Me estoy desviando del tema. En este momento, Bardock ya ha explorado la habitación secreta del exterior. Es muy estrecha. Los 6 lados están hechos de metal Wapol. La parte más débil es la puerta metálica. En teoría, invocar a Enelu en este momento es la mejor solución. Su fruta del trueno, el metal, es su canal rápido. Pero no hay necesidad. Bardock pensó. Sacó el Wado Ichimonji de su cintura, y el color armado lo envolvió, dominante. Corte continuo. La sombra de la espada era tan rápida que era invisible. Si hubiera alguien aquí, solo pensaría que Bardock parecía haber desenvainado su espada, pero parecía que no la había desenvainado. Al momento siguiente, el sonido de la fricción del metal y el sonido de objetos pesados cayendo al suelo se escucharon uno tras otro. Se abrió la habitación secreta aparentemente indestructible. Capítulo 197. Los dos quedaron atónitos. En la habitación secreta, Wapol y los otros dos se quedaron atónitos al ver todo esto. ¿Cómo pudo pasar esto? Wapol había pensado que la puerta de la habitación secreta podría no ser capaz de detener a Bardock, pero no esperaba que la otra parte destruyera la puerta tan fácilmente. De esta manera, incluso si fusionaran la aleación, no podrían resistir el corte del oponente. ¿Sabes? Esta habitación secreta es obra de Wapol. Además de estar rodeada de aleaciones, también contiene una gran cantidad de materiales de aleación, y además se encuentra bajo tierra. Originalmente, todo esto se preparó para limitar el gigantismo de Bardock. Ahora parece que ya no hay necesidad de gigantismo, y el otro bando puede simplemente desenvainar su espada. No está mal. ¿Cómo supiste que quería estos metales? Me llevaste directamente al almacén. Bardock miró con satisfacción la gran cantidad de metal Wapol en la habitación secreta, sonrió y bromeó. Esto, Wapol y los otros dos se quedaron sin palabras. No podían decir que planeaban tratar contigo aquí. Sí, los metales aquí sí están preparados para usted, señor. ¿No lo cree, Su Majestad? Ges reaccionó rápidamente, haciendo una reverencia y guiñándole un ojo a Wapol en secreto. Su Majestad, por favor, hable. Cromalimón también le guiñó un ojo. Bueno, sí, estos son los regalos que hemos preparado para ti, por favor tómalos. A Wapol le dolía el corazón, pero no podía expresarlo, así que le dolía aún más. Al perder estos metales, se desperdiciaron varios años de acumulación. Además, los dedos de Wapol acariciaban un anillo. La humillación anterior no desapareció, pero sufrió una humillación aún mayor.
En ese caso, le pediré al rey que convierta estos metales en bloques de un cubo. Me será conveniente llevármelos, dijo Bardock. Bardock era indiferente a la intimidación de Wapol. Nunca pensó en ponerse del lado de la justicia, siempre y cuando no oprimiera a los buenos. Wapol es egoísta, cruel y autoritario, pero teme a los fuertes e intimida a los débiles. Teme a la muerte y no se atreve a resistirse a Bardock. Usa su habilidad para procesar los bloques de metal. No tardó mucho tiempo para que Bardock lanzara los cubos de metal uno por uno sobre la nube mortal. Gracias por el regalo del rey Wapol. Si esto no es suficiente, por favor, continúen colaborando con el proceso. Dejando esta frase, Bardock voló lejos con la nube que daba vueltas. Wapol estaba furioso y acababa de desmantelar las paredes, el piso y el techo de la habitación secreta. Sin mencionar el desorden del castillo, Bardock llevó los materiales directamente a la nave. En él, los materiales están listos y el equipo de construcción naval ha vuelto. Gritó Bardock al aire. En él, a lo lejos, lo recibió, reunió a Kid y Chopper y regresaron al caballo del dragón blanco. Después, transformarán la nave en un submarino, y los pequeños robots son las mejores herramientas. Los trabajos aquí estaban en pleno apogeo y el tratamiento allí se desarrollaba sin contratiempos. Bajo el liderazgo del Dr. Kulea, Manserry y Rogo usaron sus habilidades para curar las escamas de jade de Hinji. Después de Hinji, le tocó a Bonnie. Antes de tratar a Bonnie, debían esperar y observar el estado de Hinji para ver si la afección reaparecía. Bonnie era aún una niña y no soportaba las sacudidas. Por suerte, aún había tiempo de sobra, y Bardock y los demás no tenían prisa por irse. Todo se arreglaría cuando se calmara la situación. Cabe mencionar que, tras descubrir que Bardock y los demás no se marchaban, Wapol llevó a un grupo al mar. Dalton se negó a irse, por lo que quedó a cargo de la situación. Bardock ignoró a Wapol por el momento. Según las estimaciones de Enel y los otros tres, tenían metal de Wapol de sobra, e incluso podrían fabricar espadas largas y hachas de batalla para Don Lee y Brocky. Todo el procesamiento de metales es inseparable de la metalurgia del trueno de Enel, y Kit también es necesario para la instalación de piezas. Los demás eran libres y empezaron a tocar en el reino del tambor. Un día, Chopper quiso ver al ciervo, pero este lo rechazó nuevamente. En el camino de regreso se deprimió y encontró a una persona quemada. El destino, a veces, es tan maravilloso. Capítulo 198. El hombre estaba tan cansado que yacía en el suelo. Oye, ¿estás bien? Chopper se acercó con cautela y empujó al hombre quemado. El hombre abrió los ojos aturdido y se encontró con un hombre peludo y extraño que lo empujaba. Estaba muy tranquilo. Es un muñeco de nieve. No es un muñeco de nieve, replicó Chopper con fiereza. Sin embargo, el hombre, que ya estaba gravemente herido, se desmayó nuevamente. ¡Ay, no puedo hacer nada! Chopper miró a su alrededor. Este lugar es extremadamente remoto. Si lo ignoraba, la otra parte podría perder la vida. Es tu suerte. Se transformó en reno, cargó al hombre en su espalda y corrió hacia la casa del Dr. Kulea. Al poco tiempo. Date prisa, alguien necesita atención médica. Manserry, ven aquí. Chopper entró en pánico en la casa del Dr. Kulea y gritó fuerte. Esto sobresaltó a todos en la sala. La doctora Kulea apareció primero. Golpeó con fuerza la cabeza de Chopper. Cállate, ciervo estúpido. Luego comenzó a examinar al hombre quemado. No mucho después aparecieron Manserry y otros. Chopper, ¿cuál es la prisa? Hay una persona quemada que necesita atención urgente. La he traído de vuelta. Chopper señaló al hombre inconsciente que estaba siendo examinado y dijo. Las quemaduras son solo un pequeño problema. De hecho, ya está en fase terminal, dijo el Dr. Kulea con seriedad. Los demás quedaron en shock. Maestro Kulea, ¿no tiene remedio? Manserry miró al hombre y luego a Chopper. El Dr. Kulea asintió primero y luego negó con la cabeza. En el sentido convencional, sí, siempre hay enfermedades que no se pueden curar con la tecnología médica actual, pero para usted, los milagros están por todas partes. Entonces cura sus quemaduras primero. El hombre Shirley usó el poder de la fruta curativa, y un toque de luz envolvió al herido. Las quemaduras de su cuerpo desaparecieron visiblemente, y su piel sana sanó rápidamente. En pocas respiraciones, era como una persona sin heridas. El hombre se despertó lentamente. ¿Dónde estoy? Entonces encontró a Chopper. Muñeco de nieve, ¿me salvaste? Dije que no es Snowman. Chopper alzó la voz, señalando con el dedo al Dr. Kulea y a Man Shirley. Ellos te salvaron. Disculpe, soy Iluruku y también soy médico. Gracias por salvarme la vida. Iluruku hizo una reverencia seria. Así que eres el curandero Iluruk.
El doctor Kulea también conocía la reputación de Iluruk. ¿Cómo decirlo? Sus habilidades médicas eran las peores de la isla Drum, pero había oído que era un buen hombre. Iluruk se rascó la cabeza con torpeza. Era médico y cambió de profesión a mitad de su carrera, y dedicaba la mayor parte de su tiempo a estudiar las flores de cerezo. Tengo algo que decirte. ¿Sabes que estás enfermo? Preguntó el doctor Kulea sin rodeos. Al ver la expresión del doctor Kulea, Iluruk tuvo una premonición siniestra en su corazón. ¿Es en serio? A pesar de esto, Iluruk seguía tranquilo. Solía ser ladrón y tenía una enfermedad cardíaca terminal. Nadie podía curarla, pero cuando vio los cerezos en flor, la enfermedad terminal se curó sin medicamentos. Desde entonces, Iluruk ha emprendido décadas de investigación. Su objetivo es restaurar su impresionante belleza. Tu enfermedad es casi incurable con la tecnología médica actual, pero Mansili es usuaria de la fruta del diablo y, con su habilidad, puede curarte. El doctor Kulea señaló a Mansili y dijo. Iluruk exhaló un suspiro de alivio. Eso es genial, mi vida aún no ha terminado, mi investigación aún no ha terminado, por favor trátame. Iluruk le preguntó a Mansili con mucho respeto. Mansili agitó la mano rápidamente. No te preocupes, haré lo mejor que pueda. Así que Iluruk se quedó por un tiempo. Capítulo 199. El tiempo vuela y la transformación submarina del caballo dragón blanco finalmente se completa en este día. Muchas cosas sucedieron durante este periodo. Por ejemplo, tratar las escamas de Jade de Bonnie. Tratar la enfermedad terminal de Iluruk. Chopper ayudando a Iluruk a estudiar las flores de cerezo. Wapol regresó en secreto una vez y encontró que Bardock y los demás todavía estaban vagando por el mar. En aquella época, la forma del caballo dragón blanco era muy diferente. A diferencia de la forma submarina del buzo polar, el caballo dragón blanco absorbió la tecnología de construcción naval del Reino del Tambor y era una nave deformable con dos modos de vuelo y de inmersión. El modo de vuelo es consistente con la forma habitual de navegación marítima, pero las líneas son más suaves, la forma es más hermosa y la velocidad es más rápida. En modo inmersión, el casco se deforma rápidamente y el conjunto es como una lanzadera. Es impermeable y cuenta con una sólida capacidad de defensa. La potencia se basa en una turbina eléctrica. Incluso en el mar, la velocidad es constante. Solo hay una cosa con la que Enelu no está satisfecho. El caballo dragón blanco ya no tiene el color del oro puro. Su idea de dorar el casco fue rechazada por todos. En el caballo del dragón blanco, un grupo de personas se reunió nuevamente. La transformación del caballo dragón blanco ha finalizado y la prueba ha sido un éxito. Ahora, realizaremos una inmersión real en aguas profundas. ¿Alguien quiere quedarse en la orilla? Preguntó Bardock. Por fin está listo. Genial. Capitán, ¿de qué habla? ¿Cómo puedo quedarme fuera de este asunto? ¿Cómo es el fondo marino? Para ser sincero, nunca he visto el paisaje submarino. Desde que comí la fruta del diablo, nunca más he vuelto a bucear. Nadie quiere quedarse en la orilla. En ese caso, recuerden este lugar. Bardock señaló un punto en el plano del barco. Esta es la cabina de seguridad. Si hay un problema de seguridad bajo el agua, todos deberían mudarse aquí lo antes posible. Esta cabina garantiza la seguridad de todos. Lu, por favor, presta atención. Si ocurre un accidente, podrías tener que rescatar a otros. Hay reyes marinos viviendo en el fondo marino, y el Grand Line sufre todo tipo de condiciones climáticas extremas. Con un gran grupo de usuarios de la habilidad de la fruta del diablo a bordo, una cabina de seguridad es indispensable. Lu escuchó el plan de Bardock y asintió. Su habitación puede transferirse espacialmente y llevar a la gente directamente a la cabina de seguridad en un momento crítico. Bardock le confió un asunto tan importante, lo que significa que se ha integrado al equipo. Lua está muy satisfecho con este equipo. Ahora todos conocemos el casco y, cuando el barco salga a mar abierto, comenzaremos oficialmente a bucear. Bardock finalmente dijo. Todos se dispersaron. La distribución del barco no cambió mucho. El caballo dragón blanco era lo suficientemente grande y cada uno tenía su propia habitación. Fue precisamente debido a la renovación que se añadieron algunas cabinas especiales, donde pequeños robots estaban de servicio para garantizar que no hubiera problemas. Cuando el caballo dragón blanco llegó a mar abierto, todos se reunieron nuevamente en la cabina. Sumérgete. Ordenó Bardock. Enelu aumentó la potencia al instante, y el caballo dragón blanco comenzó a sumergirse. Ya existían baterías del mismo tipo que los pequeños robots en la nave, que podían absorber la energía liberada por Enelu y almacenar energía, y otras personas también podían operar el caballo dragón blanco. Sin embargo, esta vez, Enelu seguía siendo el conductor. Vaya, ¿este es el paisaje submarino?
¡Qué hermoso! El banco de peces es espectacular. Mira. ¿Es ese un rey del mar? A través de las imágenes captadas por el lente, todos pudieron ver el paisaje del fondo marino en la pantalla. Para la mayoría de los que viven en tierra firme, esta escena es inolvidable. El caballo dragón blanco navegó y se zambulló al mismo tiempo, y Bardock asintió con satisfacción. A continuación, prueba el límite del buceo. Capítulo 200. Hay que tener en cuenta el valor límite. De lo contrario, si no se tiene cuidado, se producirá un desastre. La vida solo es una vez. Mientras el caballo dragón blanco se sumergía, la luz a su alrededor comenzó a atenuarse y los peces y corales se alejaron rápidamente hasta que afuera quedó completamente oscuro. La gente que estaba emocionada al principio ahora se ha calmado. El barco de buceo era como caer en un abismo oscuro y ser tragado por una boca enorme. Todos experimentaban esta situación por primera vez y estaban un poco nerviosos. Por supuesto, excepto Aaron y algunos hombres pez. Bardock había oído hablar de la fobia a las profundidades marinas hacía mucho tiempo, pero no esperaba que fuera tan espeluznante. Mientras prestaba atención a la pantalla, también prestaba atención a Aaron y a los demás para evitar que aprovecharan la oportunidad de causar problemas. 1000 metros. 2000 metros. 5000 metros. Los instrumentos del caballo dragón blanco monitorizaban la profundidad de inmersión en tiempo real. La alarma de seguridad del barco no sonó hasta que la pantalla indicó 5000 metros. Bardock recordó que el pequeño submarino construido por Franky solo podía sumergirse hasta 5000 metros como máximo, y el caballo dragón blanco había superado esa profundidad. El barco todavía estaba buceando. Cuando el valor alcanzó los 6500 metros, empezaron a aparecer advertencias en la pantalla. El advertencia parpadeante era muy llamativo. Enelu dejó de bucear a tiempo. Bardock, ya casi has llegado al límite. Si sigues buceando, podrías encontrarte con peligros impredecibles. Kid miró la pantalla y suspiró. La estructura deformada reduce la capacidad de soportar presión. Originalmente, con nuestros materiales, no habría problema en seguir buceando 1000 metros. ¿De verdad? Parece que tenemos que ir a la isla Gyojin. Aún tenemos que recubrirla. Bardock estaba indefenso. Hay un texto histórico sobre la isla Gyojin. Robin debe ir allí, y Bardock también quiere ver el castillo Ryugu. ¿Cómo es posible que el rey mono no haya estado en Ryugu? Sin embargo, a Bardock siempre le incomodó el revestimiento. Al principio quería hundirse directamente con el submarino. Ahora parece que el revestimiento es indispensable, y el maestro Lei tiene algo que hacer. Aaron, que al principio estaba callado, escuchó a Bardock hablar de la isla Gyojin y una luz feroz brilló en sus ojos. Les guiñó un ojo a Chu, Xiaoba y Kroobi. No dejen que vayan a la isla Gyojin. Independientemente de si los tres entendieron o no su significado, Aaron mostró sus colmillos. En un mar tan profundo, si el casco sufre daños internos, solo sufre daños leves, y Bardock y sus dioses no pueden salvarlo. Aaron ha comenzado a esperar con ansias las expresiones de impotencia de todos cuando el agua del mar se hunda en el casco. ¿En qué estás pensando? Bardock apareció frente a Aaron con solo un momento de distracción. Aaron se estremeció de miedo. Está bien. Volvió a mirar a las otras tres personas, pero parecían confundidas. Realmente no entendían la idea de Aaron. Aaron estaba enojado y aliviado, pero aún no lo había hecho. Pensó para sí mismo que no había cometido ningún delito, así que de inmediato se volvió recto y fuerte. ¿En serio? Bardock miró a Aaron con intención. Hasta que Aaron desvió la mirada, le dijo a Enel: sumérgete. Este tiempo ha terminado. Enel asintió y comenzó a operar el caballo dragón blanco para subir. Desde el oscuro fondo del mar hasta arriba, poco a poco la luz apareció en el oscuro entorno, y el banco de peces apareció nuevamente frente a todos. Todos respiraron aliviados. Las profundidades del mar en ese momento eran realmente deprimentes y estresantes. El caballo dragón blanco reapareció, y este era un lugar extraño. Por suerte, ahora tenían una referencia permanente a la isla Drum y comenzaron a desplazarse allí. Al final de este vídeo, recuerden que esta y muchas más novelas se encuentran completas en Patreon. No duden en estar pendientes del canal en el próximo día para tener más contenido de esta y más novelas. Que pasen un excelente día.